Eso se ve muy raro, eso se ve muy complejo, pero vieran cómo nos ha simplificado la vida ese pequeño gráfico que tienen ahí. Si alguna vez lo han visto y han escuchado esto, lo conocen. Si nunca lo ha visto, usted dice, ¿cómo va a ser mejor con todo ese montón de cosas que agregaron? Vieran que ese montón de elementos que agregamos simplificó los trámites y generó muchísima más seguridad. Pero no solo eso, sino agilidad en la respuesta. Eso que tienen ustedes ahí es el esqueleto de lo que es Setena, de lo que hacemos y cómo lo trabajamos. Hemos creado, y ya ahorita voy a especificar a cada uno de ellos, diferentes formularios con esos nombres. El de 1, el de 1C, el de 6, el de 4, el de 1 Torres. ¿Y qué logró? Logró especializar su trámite para que usted no entre por la misma puerta por donde entra un gran desarrollador inmobiliario cuando usted lo que viene es a desarrollar un proyecto más pequeño. ¿Qué logró esto? Que su proyecto no haga fila a la par de un desarrollo enorme eléctrico, por ejemplo, sino que tenga una vía donde se le pueda resolver de una manera más clara y precisa y siempre amparado en la legalidad. Tenemos los siempre conocidos D1, ¿verdad? Que siempre se habló del D1, pero ahora les pusimos nombre a cada uno de ellos, los separamos y creamos 4. Creamos el D1 con declaración jurada, que son el 90% de los proyectos que entran a Setena. Yo no sé si eso estará bien, que sea con declaración jurada. Yo como abogado le digo que la declaración jurada es el instrumento más extraño que se ha creado en la legislación costarricense. Pero bueno, tenemos que ese es el 90% de los proyectos que entran en Setena. Después tenemos el PPGA y tenemos el D1 con estudio de impacto ambiental, que son como los más fuertes, que tienen un contenido de fondo. Hemos generado la necesidad de crear un D1 de torres por el tema que tiene la torre y la implementación de las tecnologías de 5G y todo lo que viene más adelante. Yo por muchos años estuve a la par del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos en el tema de apertura del mercado de telecomunicaciones, y no desde el punto de vista de que abramos, sino el punto de vista de que si se abre, ¿qué vamos a hacer? Desde cómo funcionan las torres, qué hay alrededor de la torre, cómo la gente no quiere la torre, cómo sí quiere la torre. Entonces, esto nos ayudó a tener claro que era necesario tener un formulario de torres en específico. Más que el internet o la necesidad de conectividad está presente en todo lado, no solamente aquí en el Valle Central, sino que necesitas conectarte en cualquier lado. Después generamos el D1C, que a mi criterio es el instrumento más, podríamos decir, más ágil, pero que hay que tenerle cuidado. En este primer año los resultados han sido realmente buenos, pero el seguimiento que se le da a los proyectos va a determinar el éxito que puede tener o no, porque el D1 es sumamente ágil. Es para zonas ambientalmente frágiles, sumamente ágil, de 5 días. En 5 días tenés una viabilidad con D1-C. Y se cumplen. Llevamos un año cumpliéndolo. Una vez nos atrasamos, son 2 días, pero fue un tema ahí de enfermedad. Pero después de ahí todos salen. Hoy vencen 4 D1-C y los compañeros están votando. Hoy se notifican antes de las 3 de la tarde. Esos entraron hace menos de 8 días. Y ya están saliendo. Entonces, ¿por salir tan rápido está saliendo mal? No, se están aplicando los criterios que establece la norma, amparados en el seguimiento. Aquí hay que ser muy claros. Señora. Yo pensaba lo mismo hasta hace un tiempo. Y los formularios de torres que se han entrado en los últimos meses han sido muchos, precisamente por el tema de la tecnología. 5G no necesita torre, pero están presentando otra vez una cantidad de formularios importante. Entonces, la idea de implementarlo, pues sí, ha de variar. Incluso el colocar un aparato de tecnología 5G sobre un edificio no requiere viabilidad ambiental. No requiere aquí, no requiere en España, no requiere en Colombia, no requiere en ningún otro lado. Entonces, probablemente no va a requerir. ¿Por qué están entrando? Es un tema probablemente de mercado, pero siguen entrando los temas de torre. Sí se está en la conversación de hacerlo, porque aquí es donde empezamos a definir qué es un poste y qué es una torre. Y ustedes mejor que yo a nivel de infraestructura variamos cuál es la diferencia de qué significa un poste, qué significa una torre. La torre era aquella torre autosoportada enorme o aquella, ¿verdad?,
de 30, 40, 60 metros, mientras que el poste no tiene esas alturas, van colocados, los aparatos son mucho más pequeños, incluso hasta más pequeños que esa computadora a veces, y ya no requiere aquellas plantas de energía que tienen que construir las torres. Pero bueno, es parte de lo que se está trabajando porque esto no acaba nunca. Tenemos el D6. ¿Qué vas a hacer un estudio en el centro de San José? En el centro de Heredia. Cartago Centro, a la par del mercado, van a cambiar el uso que hay de unos locales y van a hacer un edificio de apartamentos en el centro de Cartago. ¿Cómo le vas a pedir los mismos estudios que le estás pidiendo a un señor que está desarrollando su finca en Palmares? Por ejemplo, el mismo proyecto. Entonces se crea la necesidad del D6 cuadrante urbano. ¿Qué te viene a decir? Bueno, esto es un área altamente impactada. Es un área que de alguna manera tiene que tener la disposición de sus aguas también determinada. ¿Qué estudio social o de percepción social le vas a hacer al centro de San José cuando es donde se encuentra impactado? Pues, ¿qué te trae este formulario? Te dice, bueno, si estás dentro del cuadrante urbano, hay una serie de requisitos menos que tenés que presentar y tener más cuidado con otros. Pero ¿qué sentido tenía aquello? Nuestro anterior reglamento no hacía esas diferencias. Centro de Heredia era lo mismo que el centro de Grecia. O que de repente una parcela en el lado de Carrillo, Guanacaste, era la misma, o se evaluaba exactamente igual como estaba hablando en Punta Arenas, Cartago. Y el cuadrante urbano viene a ser esas diferencias. Y por último, y esto fue una solicitud especial, que sale en el momento de la evaluación, son todos aquellos proyectos que como fin tienen un norte absolutamente forestal. Y cuando digo forestal no es que el proyecto va a botar 3 palos, esa no es la parte, sino que el contenido del desarrollo es totalmente forestal. El tema forestal tiene condiciones especiales para su análisis y también requiere que haya sido por separado, que no entrara otra vez en la línea de la evaluación normal. Este D4 forestal no es tan común, de hecho es el que menos se ha presentado en el año, y este año sí se han presentado menos de 10 proyectos de D4 y varios han sido archivos también, pero de alguna u otra manera han entrado. El D1, para que no se me olvide, con este D1-C ha ocurrido que muchas actividades, obras y proyectos que ya no requieren de evaluación los están metiendo por ahí. Entonces más bien son D1s que hay que rechazar diciéndole, esto ni siquiera requiere de evaluación. El porcentaje del año pasado de expedientes que se archivaron y ese archivo no fue función de un incumplimiento de la parte, sino que fue más bien porque esa actividad, obra o proyecto no era necesaria, llegó casi al 20% de los proyectos. Es mucho porque estamos hablando de un porcentaje de un 20% de proyectos que se está diciendo al desarrollador, al inversionista. Eso que usted presentó no requiere de viabilidad ambiental. Por eso es que este tipo de conversaciones y otras más especializadas tienen que llegar a ustedes como profesionales y estudiantes y demás, porque al final son la palabra para que el desarrollador viene a invertir con una idea de lo que sea, de desarrollar su casita, porque yo lo quiero construir mi casita, o desarrollar un mega desarrollo comercial, o un mega desarrollo industrial, o un tema de cultivo, porque eso es lo que yo sé. Pero ¿qué me va a hacer el consultor ambiental? ¿Para qué yo lo busqué a usted? Para que usted me dijera, este es el camino. Y no se vale que 20% no sabían cuál era el camino e hicieron incurrir en un gasto, mucho o poco, pero gasto al final, a un desarrollador. Esa es la otra parte que no está tan bien tampoco. Y que el decreto trae ahora grandes responsabilidades para el gestor ambiental, para el regente ambiental. Por mucho tiempo, y lo digo sin ninguna connotación, el regente ambiental estuvo a la libre, el responsable ambiental estuvo a la libre. Y conocemos de regentes ambientales que secuestraron proyectos. Y todos conocemos la mala experiencia de alguien que no realizó bien las acciones, porque no solo Setena. ¿Y qué pasaba? De que había que sancionar a un regente ambiental. ¿Y qué le sancionábamos? Si no había un marco regulatorio, sancionatorio. Y como todo en esta vida, donde usted se da cuenta de que hay un rótulo que dice perro bravo, pero usted se asoma y no hay perro. Entonces, sí, el rótulo está, pero no hay perro. Entonces, sí, es que podrá ser sancionado. Todos dicen eso cuando ustedes o alguno han renovado, ¿verdad?, su registro. Usted podría, pero ¿dónde le iban a sancionar? Y donde 1, 2 o 3 se dieron cuenta que era así, ya la gente decía, no, pues ahí está el rótulo, pero perro no muerde, más ni hay perro. Entonces, bajo esa premisa, este reglamento sí lo trajo. Tenemos 3 procesos disciplinarios abiertos, grandes, y uno que va para la fiscalía. Entonces, ya no es un tema de que yo soy regente o responsable ambiental y no me pagaron, entonces dejo votado el proyecto, porque como no me pagaron, eso es un tema de derecho privado. Eso es un tema de que usted es desarrollador.
Recuerde que usted asumió responsabilidades. Pero bueno, tal vez otro día podemos hablar solamente de regentes ambientales y de responsabilidades y demás. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, entra en un proceso de evaluación que ha sido automatizado. A la gente, esto es lo que ha presentado más impacto social. A la gente le ha costado, ¿cómo diríamos? Al regente, al inversionista, le ha costado saber que ya no llega con un montón de papeles a Setena que se lo sellen. Eso cambió. Ahora tenemos una plataforma donde usted sentado en su casa o en su oficina dirige toda la información. Y ahí mismo recibe toda la información. La plataforma, y a mí me orgullo decir esto, ha sido un éxito. ¿Tiene problemas? Los tiene, pero ha sido un éxito. Recibimos, se envía, se notifica, se pidan ampliaciones de ser necesario, se lleva dentro de los departamentos, llega a comisión plenaria, se resuelve y se notifica en los tiempos que la ley demanda, que son buenos tiempos, ya los vamos a ver también. Pero se implementó, era necesario, Setena no podía seguir teniendo una ventanilla donde se estaba recibiendo los documentos. No solamente porque estamos en el 2025, sino porque se perdía y eso se prestaba, y desde una institución que ha tenido los problemas que ha tenido, se los puedo decir, se prestaba para que salieran cosas, entraran cosas, desaparecieran cosas. Ahora no, ahora queda un registro de todo esto. La Contraloría ha estado detrás de nosotros revisando los procesos tecnológicos que hemos implementado. Tienen oportunidades de mejoras, muchas, pero funcionan. Y funcionan muy bien. Entonces, todo ese proceso se da para que se pueda otorgar la viabilidad ambiental. Hay muchas personas, incluso tristemente, regentes y consultores, responsables ambientales, que saben que es un formulario, pero no saben qué pasa dentro de la Setena con el mismo. Piensan que un director técnico, piensan que el secretario general de turno es quien baja el dedo para decir si sí o si no. Y esto no pasa por ahí. Piensan que el proyecto como tal es evaluado y lo que se dice es la última palabra, y no pasa por ahí. Actualmente la comisión plenaria se integra por 7 instituciones. Esas instituciones representan la decisión final del acto que se da y son profesionales altamente capacitados en sus áreas, pero que tienen que ver todos los expedientes. Tal vez usted tiene un poquito más de tiempo en estos temas ambientales y recordará aquello de ver aquella cantidad de expedientes en comisión plenaria y que entonces como eran tantos y eran 7, 2 cogían tantos, otros 2 cogían tantos y se repartían todo el trabajo a ver cómo se votaba después. Eso cambió por mucho, porque pasó de ser visto por 1 o 2 personas a ser visto por las 7 personas todo el tiempo. La plataforma no permite que se vote un proyecto si no tiene un avalo y asumo responsabilidad, pues esa parte es importante, de MINAE, de Salud, de CONARE, del MOB, del ICE y del AIA. ¿Me falta alguien? ¿Me falta alguien? No, creo que los dije todos, son esos 7. Esos 7 ellos lo avalan. Si lo revisaron o no, ya aquí hablamos de temas profesionales, pero tiene yo revisé y avalé. Y después viene la votación. Entonces, la misma plataforma nos dice, ok, usted a favor tengo esta observación, discutámosla. Esa discusión se hace en la misma comisión plenaria. Si se le logra resolver a la persona, se le aclara bien, si no, vota en contra. La mayoría de votos a favor, una mayoría simple, hace que el proyecto se apruebe. Pero aún así, los votos en contra se justifican. No hubiera que yo no estuve de acuerdo porque está en zona marítimo terrestre y considero que en zona marítimo terrestre debería implementarse. Todo bien, salvó su responsabilidad y está indicándolo eso ahí. Todas las sesiones de la comisión plenaria son grabadas en audio y video. Tenemos más de 1 año y medio de tener audio y video. La transparencia es absoluta. El paso que continúa es hacerlas en vivo para que usted vea lo que se está haciendo en este momento. Sí, señora. Muy buena pregunta. Cuando ha ocurrido muy poco, pero sí ha ocurrido que uno de los miembros dice, es que vean, lo que yo estoy disconforme, el punto X, perdón, gracias. Sí, cuando ha ocurrido, que ha sido muy poco, pero cuando ha ocurrido, no nos vamos directamente a decir, ok, vamos a votarlo. Cuando el profesional insiste, es que vean, insisto, este punto podría ser trascendental, aunque los otros 6 no lo consideren, nosotros detenemos
Llamamos al técnico primero que lo evaluó para que venga y nos amplíe. Mire, tenemos dudas con esto. Estos 6 compañeros no consideran que haya una duda, pero usted que fue el técnico que lo analizó nos puede ampliar. Usualmente termina ahí con la explicación, pero si fuera necesario, se devuelve con una ACP para que esas dudas sean valoradas más de fondo. A veces conlleva que el desarrollador presente una aclaración de algo, ¿verdad? Pero hemos sido muy meticulosos en eso. Ocurre, por supuesto que ocurre. A veces, y aquí hay que ser muy claros, a veces de estas 7 personas tienen también su criterio profesional y a veces el no estar a favor ya es por un tema de una posición personal, profesional respecto a ciertos temas. Entonces votan en contra, pero el proyecto igual se avala y siempre justifican el por qué. Entonces, igual, si vas y revisas y ese por qué, usted dice, no, es que esto era de mucho peso, bueno, ahí viene también el tema de responsabilidades que asumirían los otros 6 al pasar por encima de algo así. Nunca va a ser perfecto, pero de alguna manera se busca que sea, si no eres perfecto, pienso yo, tienes que ser claro por lo menos y transparente, y eso es lo que tiene Setena. Audios, videos, usted puede ver qué se discutió, cómo se discutió su sesión. ¿Por qué? Porque el acta que te decía, 6 a favor, 1 en contra, 1 ausente, 5 a favor, 1 ausente, 1 qué sé yo, y no sabías qué pasaba. Ahora usted revisa los audios y se puede decir, no, y los videos, no, es que así lo analizaron, no, es que ni lo vieron, que no es así, ¿verdad? Además estoy contando que porque lo tenés en vivo y muy pronto lo vamos a hacer en vivo. Estamos definiendo algunos temitas legales, pero la idea es que la gente vea las discusiones en vivo, sin ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Esa transparencia? No va y no va por esto. Hay que ajustar unos temas legales porque estás adelantando criterios, la resolución no está firmada, qué pasa si la gente quiere opinar en ese momento. Son temitas legales que hay que ajustar, que en eso estamos trabajando, pero en algún momento vamos a llegar a eso. Se otorga la viabilidad y todo este decreto cambia una idea particular. La evaluación es importante, por supuesto, pero le da todo el peso al control y seguimiento ambiental. En palabras de un profesional, compañero de Setena, quien yo respeto mucho y que se ha visto en unos temas ahí tristemente involucrado, los técnicos no deberían de estar sentados en el escritorio revisando frente a la computadora. Deberían de estar en el campo verificando lo que les llegó por la computadora. Y tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido. ¿Cómo es posible que muchas de las inspecciones que se hacían en el 20, en el 21, en el 22, era a puro Google Maps? Y se los digo con algún nivel de vergüenza, pues es que eso era lo que había. ¿Cómo hacían los compañeros? Si todo lo que tenían que hacer era evaluar el trámite administrativo y el decreto los obligaba a tener que hacerlo 12 personas en el Departamento de Teoría y Seguimiento Ambiental, 14, un poquito más, hablemos de 20 en DEA, y tenían que revisar proyectos en Google Maps, o sea, en Google Maps, ¿entiende? Google Maps para meterse a ver el área que decían, no está bien, usted tiene que ir al proyecto. Hay fotos que ni siquiera son de estos años en el Google Maps, para poner un ejemplo. Entonces, en función de esto, el decreto le dijo, hay que evaluar, evaluemos, está bien, la evaluación es la primera parte, pero recuerde que todo esto es predictivo, yo estoy evaluando algo que usted me dice que va a hacer. Y como todo en esta vida, el papel aguanta lo que usted quiera ponerle, entonces el papel va a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué haces con una gran evaluación? Con un proyecto que sale óptimo, evaluado en el papel, si nadie fue a verlo. ¿Saben cómo se llamaba esto? Para la gente que tiene más conocimiento, eso se llamaban los D2. Estos eran los registros ambientales, ¿se acuerdan? Los registros ambientales. ¿Qué era un registro ambiental? Eso, un registro. Nadie ni evaluaba y mucho menos seguía un proyecto. ¿Cuántos de esos hay todavía en la calle? Un montón. ¿Cuántos dan problemas? Un montón. Pero fue en lo que en algún momento la decisión que se tomó, que es un registro. Yo soy Fabián Mora, vivo en tal lugar, hago tal cosa y lo meto ahí en una cajita. Y nadie sabe si yo era, si vivía, si yo tenía o no. Ahí se quedó. Y aún así era una licencia de viabilidad ambiental que les permitía realizar actividades o proyectos. ¿Y quién lo revisaba? El Espíritu Santo. Porque nadie más lo hacía. Entonces, claro, mucha gente dijo, no, es que eliminaron el registro porque era una sinvergüenza, con todo respeto. Cambio aquí dice, te voy a evaluar. Vamos a evaluarlo y se va a hacer bien. Pero ahora vamos a andar detrás suyo. ¿Cómo vamos a hacer? Con el responsable ambiental, dándole más responsabilidades y más obligaciones por cumplir.
¿Cómo lo hacemos? Con la apertura de la bitácora digital. Es que se perdió la bitácora. No es que cayó un barrial. Y no es que se nos inundó donde estaba guardado. Se perdió. El ingeniero la llevó y ese día un vento y se perdió. No, a nivel digital no se va a perder. Lleva el compañero ese tema y la bitácora. Se la comieron los... ¿Ve? Desapareció. Ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede. La bitácora ambiental es una comunicación directa que tiene, es la manera de comunicarse que tiene el regente, el responsable ambiental, incluso hasta el desarrollador, con la institución. Y vean, hay alguien que lo está revisando, hay alguien que lo está viendo. O sea, no llega ahí un correo, setena.com y se quedó ahí. No, hay alguien que los está revisando. ¿Cuántas veces, bueno, recibía uno los informes regenciales en aquellos libros y se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba? Oye, y era como un castillo, aquello solo de libros, de actas y de libros, era una cosa terrible, terrible. Y Dios guarde que le pidiera a uno la procuraduría, en mi caso de legal, la defensoría o la procuraduría que quería ver el informe de regencia ambiental de abril del 2017. Eso era ir a nadar en un montón de libros. Y cuando lo localizaba uno, no tenía nada por dentro. No, eran cosas terribles. Las inspecciones de campo pues ya ha incrementado bastante, no solamente la regularidad y la periodicidad, sino la cantidad de las mismas. Y no solamente es ir y ver, sino son investigaciones de fondo, son inspecciones buscando temas en particular. Los compañeros han generado, un informe que dice, usted tiene que cumplir estas 5 cosas, enséñeme esas 5, y cuando terminamos, jale a ver si yo veo algo más. ¿Pero por qué? Porque es necesario determinar que se están cumpliendo todas las condiciones. Bueno, la presentación de los IRAs, el código de buenas prácticas, cualquier modificación y la unificación de expedientes. A nivel incluso pecuario, a nivel de cultivo, a veces teníamos 3 o 4 proyectos juntos con 3 o 4 expedientes distintos de la misma empresa. Eso no tenía ningún sentido, principalmente a nivel agrícola. No tenía ningún sentido. Entonces dijimos, ustedes 4 están juntos. Ustedes son de la misma familia, ustedes del mismo, venga, usted es uno solo. ¿Qué me tiene a mí con 4 personas diferentes viendo 4 cosas distintas? Y después, no, ustedes 4 son lo mismo y le van uniendo. Esto que tienen aquí ha sido la estructura que hemos ido aplicando va a ser año y medio y ha sido exitosa hasta el momento. ¿Nos ha generado problemas? Pues por supuesto, pero ha sido más exitosa que eventos disconformes. Esta es la estructura de evaluación de impacto ambiental que tenemos actualmente en Setena, esos formularios que ya me voy a dedicar a hablar un poquito más de ellos. Bueno, era muy importante tener claro mi proyecto, cuánta significancia e impacto ambiental tiene. La CIA se convierte para nosotros en, ¿qué sería? ¿Un colador? ¿Un clasificador? Para que nos diga, ok, tengo una alta significancia de impacto ambiental. Mi proyecto podría ser ampliamente impactante. La gente se asusta, más cuando tenés enfrente, pese a que yo me considero, lo que pasa es que la gente se molesta, yo me considero un ambientalista, pero hay gente que considera que ser ambientalista es tener otras acciones, ¿verdad? Hay que votar uno en contra de muchas cosas, y no funciona así. Desde que estábamos muy pequeños, en la escuela nos enseñaban el tema de desarrollo sostenible, pero yo creo que cuando entramos a la universidad o empezamos a trabajar con proyectos, se nos olvidó la parte de sostenible. Entonces solo pensamos en desarrollo y a la gente se polariza. O desarrollo todo absolutamente porque yo puedo hacerlo todo, o no voy a dejar que desarrollen nada, porque la lapa, los arbolitos, sí, a ver, pero la palabra decía desarrollo sostenible. Y a veces la gente, es como entrar a una mesa de negociación, me pasó una vez, me senté en una mesa de negociación y me dijeron, nosotros no estamos dispuestos a variar ningún punto. Entonces vámonos, o sea, era una mesa de negociación, pero si su presentación es, no estamos dispuestos a dar un marcho atrás, ¿de qué vamos a negociar? El desarrollo sostenible lleva a eso. Un proyecto de alta significancia ambiental no dice que no se puede desarrollar, no, hermano, sí se puede desarrollar. Pero desarrollémoslo de tal manera en que su impacto sea el menos impactante o que las medidas que se generen para el mismo sean las correctas para situaciones que ocurren. No es que no lo vamos a hacer,
porque si no, nunca vamos a dejar de ser un país como el que somos. Y esto lo digo a título personal, no es la opinión de las Cetenas, es una opinión personal, que el tema del desarrollo sostenible no lo hemos llevado como tiene que ser. Alguien se dejó decir, es que el proyecto ni siquiera, perdón, es igual, un tema personal, ¿verdad? Alguien dijo una vez con el tema de Cruzitas o la explotación de oro, ni siquiera si sacan ustedes el oro con leche lo vamos a permitir. Yo decía, wow, o sea, qué duro. O sea, no es un tema, ok, no vamos a meter todo el cianuro del mundo a esto. No, está bien, eso lo entiendo. Pero lo que estás diciendo básicamente es que no. Y no, o sea, y que usted no tiene manera de poder hacerlo. Ok. A ver, la palabra se llamaba desarrollo sostenible. Pero bueno, yo no voy a seguir emitiendo criterios personales, tal vez en otra oportunidad. Pero cuando hablamos entonces de la significancia, tenemos que entender que si te da menos de 330, menos de 700 y mayor a 700, pues eso va a considerar qué tan fuerte va a ser el instrumento. Porque evidentemente aquí no hay por qué engañarnos, la declaración jurada es el instrumento menos fuerte, más sencillo y más económico que presentar. Y como vas avanzando en el proyecto, la significancia se va incrementando poco a poco y ese incremento genera pues que el instrumento a presentar de evaluación sea más complejo, finalizando en el estudio de impacto ambiental. Y saben que de estudio, por más sencillo que sea, es complejo. El estudio de impacto ambiental más sencillo es complejo. Imagínense el más complejo. El más complejo nunca deja de ser complejo, siempre siguen saliendo cosas, ¿verdad? Obviamente eso conlleva un gasto adicional. Bueno, pues esta ruta del CIA pues nos ayuda a tener claro qué va y qué no va y cómo hacerlo. De una manera muy rápida, para no aburrirlos mucho, los impactos del nuevo decreto que ha traído es que este monitoreo y este seguimiento se hacen más directos. Cuando nosotros hicimos esta presentación, empezamos a crearla, la hicimos exactamente un mes después de que la implementación de este decreto. Eso fue en agosto-octubre del año 2023. Qué bonito venir a verles a ustedes con todo un año de prueba. O sea, con todo el 2024 a prueba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vinimos en el 2023 acá y lo expusimos, claro, estábamos hablando de lo que va a pasar. Me gustó mucho cuando recibí la invitación del colegio porque yo les puedo venir a hablar de un año de implementación del mismo. Y ojalá pueda venir el otro año y decirle, 2 años de implementación del mismo. Pasó esto con las torres, pasó esto con tal cosa, no sirvió el forestal, qué sé yo, y se modificó. Pero entonces, se les puedo decir que los formularios han generado ese seguimiento. Los compañeros están en ruta. Los compañeros están en el proyecto. No están sentados solamente en la oficina. ¿Hay trabajo administrativo? Por supuesto que hay que hacerlo. Pero bueno, el consultor ambiental sabe que su responsabilidad incrementó. Y si usted que me está escuchando, nos está viendo allá, no sabía de cómo funcionaba esto, entienda que su responsabilidad con la aplicación del decreto es mucho mayor. Y que como vamos a ver dentro de unos momentos, tenemos un marco regulatorio para ahora sí, a quien lo hace mal, porque hay gente muy buena, hay gente sumamente buena y detallista, con los informes, responsables, sumamente responsables a la hora de hacer las cosas. Entonces, como todo, si usted es un buen profesional, ¿qué problema tiene si la sanción más grande es cárcel, por decir algo? Si usted hace bien su trabajo, no debería tener ningún problema. Tenemos tenemos un solo CIA, el parámetro de definición de los instrumentos es el mismo, fue lo que les comenté al inicio cuando me presentaba. Antes usted venía y decía, es que este proyecto me da este nivel, pero resulta ser que con la CIA me da para este, entonces voy a presentar mejor este porque me funciona mejor que el otro. Ese tipo de incongruencias que solo problemas nos traían se eliminó aplicando únicamente la CIA. Las actividades, obras y proyectos que generen un mayor impacto y riesgo ambiental de moderado a alto es donde más nos enfocamos. ¿Cuánto seguimiento le vamos a dar a una casita que pues ya presentó el último informe, era una casita, no tenía gran impacto, tenía su planta de tratamiento dentro de un condominio, por poner un ejemplo, que estaba conectada? O sea, eso es un momento. En la práctica es un momento pasar, es más, a veces se revisan las fotos y se le da fe de lo que dijo el consultor y no se va, porque mejor que los compañeros se enfoquen a ese cambio, a esa nave industrial, a aquel proyecto que está generando o que podría generar más impacto. ¿Qué hicimos con esto? Y no me tomen a mal la palabra, identificamos el cliente.
y nos enfocamos en el cliente que podría generar más problemas. Y usualmente es el más grandote, el que tiene más impacto, el que la gente no quiere pero necesita. En ese es donde se enfocaron la mayoría de las fuerzas. Y en los otros sí se les revisa, pero con una periodicidad menor, o incluso se delega esa responsabilidad en el consultor ambiental. Todo esto nos dio una simplificación de trámites, ¿verdad? Hay un montón de cosas que ya no hacemos, dice Fabián, pero si tienen 6 formularios, ¿cómo vas a simplificar un trámite? Así como se lo estoy diciendo, así me sentó Make a mí en una mesa y me dijo, Fabián, ¿cómo me dice usted en el formulario que no está creando trámites donde tenés 6 formularios nuevos? Entonces yo le dije, técnicamente hablando, solamente tengo uno. Lo que pasa fue que lo desgrané una vez adentro. Eliminé el de 2. Eliminé el registro. Entonces, si usted me pregunta, esto lo dijimos en una conversación en Make, si usted me pregunta a mí, más bien eliminamos 2 y nos dejamos uno que le segregamos a lo interno, pero eliminamos 2. Antes teníamos el registro y teníamos el D2. Ahorita tenemos los EAS, que eso nos han tocado, que un día podemos hablar de ellos también, y tenemos el expediente normal, el D1. Como tal. Entonces, más bien se simplificaron los trámites. No se crean absolutamente ningún requisito, se redujeron los costos, más bien incluso se redujeron hasta un 50% el valor de muchos de estos instrumentos y por supuesto los plazos de revisión disminuyeron. ¿Por qué? Porque ahora nosotros preguntamos, ¿el proyecto cómo va a tener, por ejemplo, las aguas residuales? Entonces el desarrollador dice, bueno, voy a tratarlos con un tanque séptico. Por decir, recuerden que soy abogado, me puedo estar equivocando en temas técnicos. Voy a utilizar un tanque séptico. Listo, el proyecto lo podría permitir, sí, podría permitirlo, pero al final, cuando llega el Ministerio de Salud le va a decir, uy, viera que por el tamaño y la cubicación, ahí no sirve un tanque séptico, mire, ya no, tiene que ser una planta de tratamiento. Ah, pero ya eso no tiene que ver con la viabilidad. Entonces antes nosotros le decíamos al desarrollador, mire, no, y presente, mire, y por favor, muéstreme, ¿dónde es que ahí no le cabe? Entonces empezábamos, a codesarrollar. Eso hacía Setena. Empezaba a codesarrollar. No, mire, ya no, es más, tenés que eliminar esa ala y moverla porque ahí necesito que ponga las plantas. No, yo le voy a preguntar a usted, ahora le voy a decir a usted, ¿usted está desarrollando? Ah, muy bonito. ¿Y qué va a utilizar como medio? Ah, planta de tratamiento. Perfecto, listo. Bien, se aprobada la viabilidad ambiental. Cuando llegue al Ministerio de Salud y le diga al Ministerio de Salud, uy, viera que la planta necesita, es un tema que se tiene que acomodar con el Ministerio de Salud. Con permiso, yo creo que hay una persona que quiere hacer una pregunta. ¿Sabes si nos expresa un momento el micrófono? Gracias. Entonces, ese tema es lo que ha venido a menos. Ha venido a menos y eso nos ha dicho ya no tener que revisarlo. ¿Cómo lo vas a revisar? Adelante. Ya, ok, gracias. Sí, con respecto al tema del Ministerio de Salud. Perdón, fue un ejemplo, ¿verdad? No, pero vieras que me parece muy interesante porque, bueno, el Ministerio de Salud en todos los cantones, ¿verdad? O en todas las regiones, porque ellos trabajan a nivel regional, siempre tienen la problemática de que casi no tienen técnicos para poder hacer esas revisiones o dar ese seguimiento. Desde el punto de vista de impacto ambiental, pues yo considero como gobierno local que eso siempre va a tener un problema, ¿verdad? Para nosotros como técnicos. Entonces, ¿qué posibilidades o no se ha pensado en si Setena más bien puede ahí, más bien ya hablando, meterse un poco más en ese tema, ¿verdad? Dado que el Ministerio de Salud sí está quedándose corto en cuanto al tema de... ¿Cuál es su nombre? Perdón. Silvia Carballo. Silvia, un gusto. A ver, si por mí fuera de poder empezar a decir, no, necesitamos estos y hacemos estos. Y por ejemplo en Brasil, la oficina que funge como entidad evaluadora de impacto ambiental es una cosa enorme. Es una cosa enorme. Y no solamente enorme, sino que concentra todos esos profesionales. Entonces, el Ministerio de Salud, digamos en Brasil, le pide ayuda a esta institución porque tiene los técnicos que le puede dar ese tipo de criterios. Eso sería lo óptimo. Pero donde recordamos cantidad de personas, presupuestos, entonces más bien a Setena le toca decir, uy, viera que por ley te toca a ti, Ministerio de Salud, me encantaría ayudarte, pero vea todo lo que tengo que hacer.
Entonces yo le entiendo esa parte, eso debería ser lo óptimo. Sí me gusta pensar que esto fue muy socializado con los diferentes entes relacionados en él, y al menos don Jorge Bosa, que es el representante del Ministerio de Salud dentro de comisión plenaria, ha tomado o se apropió mucho del proceso y lo ha presentado mucho dentro del Ministerio de Salud, razón por la cual ellos saben de estas cosas. Nosotros todo este tipo de proyectos, aunque no estén en el expediente, porque eso sí me toca a mí y a mi equipo, nosotros se lo notificamos al Ministerio de Salud. Esa gente el último año está cansada de la cantidad de cosas, pero le empezamos a decir, tenemos este expediente que dice esto, por favor atiéndalo. Aguas, tenemos esto, por favor atiéndalo. Por favor atiéndalo. Setena hizo esto, pero te toca. Y las MUNIs también. Es decir, ¿de dónde aparece? Debemos de tener el correo spam de esa gente llenísimo, pero te toca. Vuélvalo con lo que inicia ahora. Y son frases de intentar abrazar mucho. La fuerza no es suficiente. Entre menos puedes hacerlo cada vez mejor. No te vas a desentender, por supuesto que no. Pero sí es necesario repartir un poquitito esa responsabilidad, ¿verdad? Y por último, bueno, esto es algo que ya en el 2025 ya todos tenemos claro. Yo entré en Setena allá por el año 2007, más o menos, 2008, más o menos, cuando estábamos allá del otro lado, y después nos fuimos para la embajada de Taiwán cuando nos peleamos con Taiwán, ¿verdad? Y nos regalaron aquel edificio. Después de que nos regalaron un puente, nos enojamos y bueno, nosotros nos dieron un estadio. El tema detrás de todo esto es que la gente llegaba con aquellos planos enormes. Y yo entré como abogado en aquel momento a Setena, entonces de repente para un proceso teníamos que llevar el expediente, y yo abría aquellos planos en el piso y yo decía, Señor Jesús, ¿cómo voy a llevarme yo esto para la corte? Para que la jueza, ¿verdad? En un proceso yo, licenciada, venga, vea, y yo abriendo aquel mantel, ¿verdad? En medio de juzgado. ¿Por qué? Porque todo era así. A veces habían tomos de personerías, tomos de estudios de registro, y ya súper desactualizado. Era una cosa espantosa. Un día los invito a que des una vueltita por el archivo de Setena, que ahora está muy ordenado, pero las compañeras pueden dar fe de que habían estantes, un expediente. Estante, un expediente. Eso es totalmente irracional. Y había un alto porcentaje de documentos que ahora, gracias a la tecnología que tenemos, te metes y lo revisas. Planos, certificaciones, personerías. A muchos colegas no les ha gustado esto porque perdieron eso. ¿Cuánto cobraban por una personería, no? Pero bueno, más allá de eso, no se les piden, todo es digital. Lo único que sí solicitamos, que es algo que en el 2025 la mayoría de profesionales, y cuidado y no de la población en general, debería tener más conciencia, es el tema de la firma digital. Ahí sí no hay negociación. Usted quiere presentar algo en Setena y usted está en Beijing, hágalo, no pasa nada, pero me lo firma digitalmente, por favor. Nada cuesta. Un día podemos hablar de temas de firma digital también, de eso hay mucho de qué hablar. Eso es lo único que te pido, que me lo firmes digitalmente. Y bueno, eso nos ha ayudado a evitar todo eso. Entonces, es un gasto menos. ¿Cuánto cuesta una personería? ¿Verdad? A los colegas no les da gracia, pero bueno, ¿cuánto cuesta una personería? Se eliminó el D2, gracias a Dios. El D2 se eliminó, ¿verdad? Estos proyectos generaron el 65% de lo que entró solo en el año 2022. Y no se les daba seguimiento, se convertía casi en un registro, demasiados expedientes que no tenían ningún sentido de existir. Se creó el formulario de 1-C para las áreas ambientalmente frágiles, muy rápido de evaluar. Se creó el de torres con requisitos específicos para la actividad. Yo no puedo desmarcarme del tema de la torre y las telecomunicaciones, precisamente por esa parte profesional. Yo por mucho tiempo estuve metido en ese tema y era necesario tener un formulario en particular. Era necesario, definitivamente. Y como te dije, no sé por qué, pero ha crecido recientemente la necesidad, ¿verdad? Los cuadrantes urbanos, esto era una respuesta a los desarrolladores y al mismo consultor ambiental que nos decía, Fabián, pero ¿cómo le voy a llevar a usted un estudio arqueológico del centro de San José? Digamos, ¿cómo te lo voy a llevar? Digamos, o sea, ya que está súper impactado, ¿cómo vas a hacerme eso? Tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón. El D4 forestal, aquí hay mucho tema de FONAFIFO, mucho tema de SINAC, que se involucró en estos temas para tener nosotros un formulario que te ayude a dimensionar exactamente cuando hablamos del tema de la producción maderera, cuando estamos hablando, por ejemplo, de export. A mis estudiantes, la semana pasada le pregunté a uno que si él sabía, no voy a decir nombres, que si él sabía de qué se trataba la exportación de aire.
Entonces, o lo agarré muy rápido o no me estaba poniendo atención. Entonces, yo le dije, si yo le tuviera que pedir a usted ahorita que me explique cómo Suiza nos paga por exportar aire, y era que de una manera muy humilde y muy inocente me dijo, profe, yo me imagino que en una gran bolsa, ya íbamos mal ahí, que en una gran bolsa en la zona de Los Santos captaban el aire, y perdonen, disculpen, por eso estoy diciendo nombres, y la ignorancia no está mala, recuerden que todos somos ignorantes, pero yo no podía sorprenderme de cómo esa persona, entonces yo quería seguir en el tema, yo le decía, ok, la bolsa, entonces las llenan de aire. Yo decía, y después, no, probablemente pues las mandan en barco o en avión. Entonces yo decía, ¿cómo vas a llenar un avión con bolsas de aire? Entonces yo dije, no, a ver, analicemos el concepto. Tenés un concepto equivocado, tanto de exportación como de exportación de aire. Lo que te pagan es por preservar. Así se exporta aire. ¿Cómo? Sí, entonces Suiza, Noruega, un país nos paga tantos millones de dólares a una institución para que esa institución busque fincas y le diga, conserve esta finca sin ninguna modificación o con estos usos limitados, y ese es el aire que estamos exportando. Ya yo no lo podía creer con el tema, pero bueno. No pasa nada. Mucho de esta respuesta se dio a través de ese D4 forestal y la necesidad de crearle ese parámetro para que fuera más rápido. Hay una distribución de garantías de acuerdo con el instrumento y la evaluación. Ahora la comisión plenaria tiene la potestad de definir la garantía. El tema de la garantía se prestaría solo para un taller. En Costa Rica, al día de hoy, desde que existe Setena, una vez, pero todavía están veremos, se ha ejecutado una garantía ambiental. Entonces, a ver, tenés el instrumento, pero ¿funciona para lo que se creó? Hay garantías ambientales de 14,000 colones. ¿Qué impacto va a resolver eso? Entonces, desde Setena, desde la comisión plenaria, se ha valorado revisar el tema de los montos de garantía. Trabajamos con el punto 1, con el 1, hasta el punto 5.1 y lo haremos dependiendo del proyecto. Obviamente esa discreción está dada por ley también para poder trabajar con ello. Proyectos del Estado, por ejemplo, se exoneran, sí, dependiendo del tipo de proyecto. Una escuelita en zona indígena, por ejemplo, un proyecto del ICE incluso para desarrollo hidroeléctrico sumamente bajo, se baja muchísimo esa garantía. ¿Eso está bien? No sé si está bien. Sé que en otros países no se permite incluso para temas estatales, pero bueno, al menos en Costa Rica sí lo hacemos de esa manera. De una manera muy rápida, los grandes cambios que se dieron fueron estos formularios específicos, una simplificación sin regresión. Si alguno de los que está aquí conmigo ahorita o los que se encuentran conectados sabe un poquitito de temas legales, cuando uno toca decretos, normativa ambiental, siempre hay un fantasma que ronda esas decisiones y se llama el principio de no regresión. En materia ambiental, puede aplicarse en otras cosas. En materia ambiental siempre es un fantasma, porque cada vez que usted va a tocar una normativa ambiental, inmediatamente salta una luz de alerta que te dice, suave, podrían dejar desprotegido al ambiente. Cuidado, porque eso que van a hacer podría generar un vicio para que se hagan cosas que dañen más el ambiente. Entonces aquí hay que relacionar dos conceptos una vez más. Desarrollo sostenible. Toda actividad del ser humano genera impacto, punto. No hay una sola actividad que usted diga, es que es una medida ambiental. A ver, las medidas ambientales vienen de alguna manera a sostener lo que ya existe, pero cualquier actividad humana va a generar un impacto. Me decía mi hermano una vez en una conversación que teníamos, Fabián, es que la Tierra, el mundo, funciona sin nosotros. Usted elimina unas hormigas, algo pasa. Elimina las abejas, nos vamos al carajo, ¿verdad? Usted puede eliminar una planta y va a tener una repercusión en otro lado de nuestro ecosistema llamado Tierra en general. Pero si usted quita a todos los humanos hoy, no pasa nada. Todo maravilloso. En cuestión de un par a la Tierra se le olvidó que estábamos aquí. Y listo, y todo funciona bien. Nosotros no le ayudamos en nada. Y no me lo tomen a mal, ¿verdad? Alguien dijo, por ahí es que a nosotros nos toca preservar. ¿De quién? De nosotros mismos. Entonces, si eliminamos el problema, solucionamos todo el tema. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que todas estas modificaciones que se hacen van amparadas en un desarrollo sostenible. Siempre va a haber un impacto, siempre va a haber un impacto. Busquemos las condiciones para que actualmente esos impactos sean acorde con el desarrollo que se quiere realizar.
Es increíble ver cómo hay proyectos que podrían generar no solo trabajo, desarrollo, industria, avance y prosperidad, que a veces se detienen solo por temas ambientales. Y por favor, no lo tomen a mal. No estoy diciendo que hay que desproteger o que hay que secar humedales o que hay que matar. No estoy diciendo eso. Pero hay proyectos que podrían tener mucho bien para comunidades que se detienen por personas que ni siquiera viven ahí, que ni siquiera han ido a ver, pero que les parece que podrían, pues por supuesto que cualquier cosa que usted va a dañar el ambiente, pero hay que ponerlo en una balanza. Por favor, si hay un mensaje que yo quiero dejar hoy más allá de esto, desarrollo sostenible. La gente lo enseñaron, los que yo nací en 1980, los que estudiábamos en el 80, sabíamos que eso es lo que nos enseñaban en agricultura, en otros lugares, pero algo pasó cuando llegamos a la universidad o al colegio, se nos olvidó el tema de desarrollo sostenible y nos polarizamos. Yo pienso que a nivel profesional debemos retomar ese tema y crear conciencia en que se llama desarrollo sostenible. Bueno, la CIA, ya les hablé de la CIA, la regulación de procesos, se unificaron expedientes, las competencias institucionales, ese es uno de los cambios fundamentales, junto con la responsabilidad que le entregamos al consultor. Usted, consultor, sepa lo que tiene que hacer. El mismo colegio da cursos para los consultores ambientales, desde Setena, hay mucha referencia para saber cómo tiene que hacer las cosas, para que se desarrolla de la mejor manera. Los términos de referencia ajustados a la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto. El SIU, bueno, actualizado, las medidas ambientales, un mayor peso en la condición de la fragilidad ambiental, reducción de plazos de respuesta y un modelo enfocado en ¿qué? En la fiscalización. Una vez más, los compañeros hoy, miércoles, andan en los proyectos. Usted necesita hablar con un compañero técnico, ahora hay que sacar cita. Y no porque no tenemos que hacerlo, es que los compañeros andan viendo expedientes. Y no era eso lo que usted quería, no encontrárselos todo el tiempo en Setena, sino ahí andan viendo expedientes para que cuando se reúnan con usted tengan de qué hablar. No, esto no está bien, eso está bien, usted está haciendo esto mal. Por el contrario, eso lo está haciendo muy bien. Hagámoslo de esa manera, sígalo haciendo así. Ahí es donde están los compañeros ahora. Y con respecto al tema 2, esto a mí me llena de muchísimo orgullo. Viera lo que nos ha costado hacer eso. Viera lo que nos ha costado hacer eso. Pero no solo eso, porque usted puede decir, para hacerlo rápido, usted lo hace rápido. Porque también hay un dicho muy interesante que dice, es que si usted lo hace rápido, lo hace mal. Bueno, pues para la mayoría de cosas sí aplica así, ¿no? Si lo vas a hacer rápido, lo estás haciendo mal. Mi mamá era es todavía, pero era muy enfática en eso. Terminaba uno rápido, le arrancaba la hoja, hágalo otra vez, ni lo revisaba la señora. ¿Ve usted? Ni se daba cuenta si uno, pero como lo hizo rápido, tiene que estar mal, lo arrancaba, ¿verdad? Una cosa dura aquello. Pero ¿qué pasa? Que pasamos, tal vez ustedes que están ahí conectados o algunos aquí que están más jovencitos, recordarán que Setena duraba meses, si no años en sacarle usted un proyecto. Y lo peor es que cuando se lo sacaba le decía que no. Entonces usted esperó 1 año, 2 meses, 8 meses para que te dijeran que no. ¿Se imaginan que no le dieran la habilidad 8 meses después? El plazo más largo que tenemos es de 35 días naturales. Pensemos que un mes tiene naturalmente 20 días, ¿verdad? Aproximadamente 20 días. Estamos hablando que Setena tiene que durar por lo menos 2 meses, lo más 2 meses en entregarle a usted la devolución de un proyecto. Ahora bien, para no malinterpretar, estos plazos corren cuando usted presenta las cosas. Porque es muy importante. Es que tengo un proyecto, es que viera que en mi oficina, esto me dijo, hay un proyecto, es que te dimos 1 año para presentar términos y referencias. Obviamente, si usted revisa cuándo presentó el proyecto, a cuándo le salió la habilidad, va a pasar más de 1 año, porque yo te di 1 año para términos y referencias. Esto me dijo la Contraloría. ¿Cómo me va a decir usted que 35 días cuando vi que este salió en año y 6 meses? Suave, revisemos el expediente. Usted lo presentó, yo en menos del plazo le contesté y le dije, estos son los términos de referencia, ahora usted tiene 1 año para presentarme. Es que a veces lo presentan en mucho menos, por supuesto. 6 meses, 7 meses, está listo. Pero entonces si usted le suma los 7 meses, claro, se va a ver muy mal, pero ese tiempo es el tiempo que estaba en usted, de su lado. O cuando yo le pido, por ejemplo, mire, tiene 10 días para que me aclare. Esos 10 días más usted los necesitaba, no se los cobra en la institución. Yo sé que ustedes los comprenden, pero la gente de afuera no lo comprende. La gente solamente ve que el expediente dice 2003, pero que la viabilidad dice 2025. Entonces dice, suave, eso es más de 1 año y medio. Sí, pero ¿dónde estaba el expediente? Hablemos con claro. Yo hice lo que tenía que hacer en el tiempo. Ahora usted me lo trajo, ahora sí, me empieza a correr el tiempo a mí. La bola está de mi lado.
7 días para el D1C, 7 días para el forestal, 21 días para las torres, 21 días para la declaración jurada, 28 para el plan de pronóstico y gestión ambiental, 35 para el estudio, 21 para cuadrante, 21 para sesión, 21 para el cambio, 14 para el cambio responsable y 14 para el registro de consultores. Y vean, si uno no se echa flores, ¿quién se las va a echar? Pero todos esos últimos del D6, para esos 21 y esos 14, esos últimos 4, se hacen en 5. En 5 se hacen. Porque desde legal, que es donde le voy a echarle flores a mis compañeros, la sesión de derechos se revisa. ¿Viene todo bien? Se hace borrador de resolución, se sube a la plataforma y se ve inmediatamente en la sesión que viene. ¿Cuándo hay sesiones en plenaria? Sesiones en plenaria hay lunes, miércoles y viernes. Incluso, a veces, hasta más. A veces sacrificamos la de lunes porque eran 2 expedientes. Y les voy a contar aquí entre nosotros, no, metámoslos en miércoles. Pero nunca incumplimos un plazo de esos, nunca. Incluso hemos hecho sesiones solamente para ver un D1-C, porque se vencía el plazo. Se vencía el plazo y cayó jueves. Nada, nos reunimos jueves para ver solo ese. Aprovechamos y metemos unos que íbamos a ver el viernes, porque eso sí lo manejamos así. Entonces te salió un poquito más rápido. Insisto. El que esté saliendo rápido no está saliendo mal. Cometeremos algunos errores, por supuesto. A uno que otro saldrá con algún error. Pero se está haciendo bien. ¿Por qué? Pues estamos delegando mucha responsabilidad. Eso también. Hay una frase que se está colocando en el punto 7. Y ustedes, yo sé que tienen, ustedes que han presentado proyectos y algunos que no, si gustan, después yo les puedo facilitar algunos ejemplos. O pueden meterse en Setena y revisarlos. En las resoluciones de viabilidad ambiental, en los resultandos, el considerando número 5, punto número 7, ¿qué dice ahí? Ahí dicen los seguimientos que hay que darle al proyecto y todos dicen etapa de gestión ambiental de previo al inicio de obras. Entonces, Setena te da la viabilidad, pero si no tienes, por ejemplo, la autorización de el desfogue, por ejemplo, no tenés, se me ocurrió ahorita, el permiso de algún estudio que te pida, por ejemplo, el Ministerio de Salud para ver el tema. Entonces, Setena te da la viabilidad. Pero antes del inicio de obras, previo al inicio de obras, usted tiene que informarlo si lo consiguió. Entonces, ahí es donde el seguimiento se está dando. Compañeros llegan al proyecto y dicen, ¿cómo va el proyecto? Bien. Y le dieron, sí, ¿y por qué no lo avisó en Setena? Y aquí hay posiciones encontradas. Paralización del proyecto. Paralización del proyecto. Es que aquello de, es mejor pedir permiso que pedir perdón. Pedir perdón que pedir permiso. Uy, cuidado. Entonces, porque mucha gente empezó con la falacia, a mí no me van a botar el hotel, no es que ya está construido. Eso ya nos pasó una vez con un hotel en Guanacaste, ustedes saben cuál es, que tiene un solapar muy bonito. Pero después de eso, no nos volvió a ocurrir. Eso no nos volvió a ocurrir. ¿Por qué? Porque, claro, ahora sí, si usted entra de una perspectiva económica, usted dice, perdón, compañeros, ¿cómo vas a botar el hotel? ¿Cómo me vas a botar el hotel donde estoy dando trabajo, donde tengo muchas personas, donde tengo vendido, donde la municipalidad es una gran fuente de trabajo? No, sí, tenés razón, pero es que no debimos llegar ahí. Es cierto, yo ya no debería de botarte el hotel, tenés razón, por el impacto social que ahora, porque es más cura, es más fuerte la cura que la enfermedad, tal vez, pero es que no debimos llegar ahí. Tenemos que evitar que eso, entonces, eso ya no nos pasa, nos pasó esa vez y no nos vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo con tiempo, se está haciendo bien, se está delegando y se está dando seguimiento. Los compañeros se han puesto la camiseta. Setena también tuvo una depuración, que tal vez esto no es necesario que ustedes lo conozcan, pero sí deben de saberlo. Tuvo una depuración profesional muy importante. Una, por temas propios de la vida. ¿Por qué? Porque ven compañeros que ya no. Y la implementación de nuevas tecnologías ya no. Y eso no quiere decir que no eran buenos, simplemente que no captaban el tema como tal. Y profesionales que han dicho, no, hay que hacer las cosas bien. El tema, y esto ha sido un punto negro, temas de corrupción o temas, no es una cosa linda para ninguna institución, pero al menos desde Setena se ha trabajado muy fuerte para que no sea así. No sea así. Tristemente, lo que sale en las noticias, la gente, o en el periódico, o en redes sociales, que es peor aún, la gente lo cree sin cuestionar nada. Y ese es nuestro gran problema como sociedad ahora con el tema del fake news, que se convierte en fake everything, porque solo porque Fabián salió en la tele, no quiere decir que esté bien, ni tampoco de que yo lo hice o de que no lo hice. Hay que investigar, y el costarricense no lo hace, nosotros no lo hacemos, realmente que no lo hacemos. Entonces, desde Setena se ha trabajado muy fuerte en eso. Por supuesto, nunca faltará la necesidad de seguimientos para evitar
que estas cosas ocurran, pero bueno, de alguna manera lo hemos logrado y ahí vamos trabajando en eso para depurar todos esos trabajos. A ver, aquí hay un nivel de responsabilidad importante. Ustedes como entendidos en la materia y como personas con conocimiento en estos temas, tienen que tener el nivel de responsabilidad de decirle a un desarrollador, esto no es necesario que se evalúe ambientalmente, aunque eso conlleve no cobrar esos honorarios. Esa es la parte, y no hablo de ustedes, de nadie en particular, sino de un poquito grupo en general, un poquito grupo, que el desarrollador es una empresa internacional que tiene un presupuesto destinado para la evaluación de impacto ambiental, que son algunos miles o cientos de dólares, y que claro, el desarrollador cuando le cobra tanto porcentaje por su trabajo, lo cual está muy bien, pero ese proyecto no ocupa viabilidad, pero igual le cobra. Igual lo presenta y sabe que se va a archivar. Uy, no, es que lo archivaron. Entonces es muy feo decir después, pero ¿por qué me lo archivaron? Entonces algunos lo dicen, no, es que cambiaron la normativa y como eso cada rato lo cambian y así es Costa Rica de inestable, entonces te hicieron incurrir en ese error, qué pena. Eso no se vale. ¿Me entienden? Otro punto en contra que tiene la mala fama de la institución. Y esto me encantaría decir, no, es que Fabián no está inventando para hacer la charla un poquito más larga. No, eso no sucedió la semana pasada con el representante de una empresa que llegó a Setena, que le explicáramos por qué no le habíamos evaluado el proyecto. Y no porque le interesara que se lo evaluaran, tal vez sí, es porque tuvo un presupuesto que sacó y que sacrificó parte de su inversión en ese presupuesto, y que como Setena no se lo iba a evaluar. Entonces, muchos le respondieron, mira, tal vez en tu país eso sí se evalúa, pero acá no. Pero es que yo tuve que contratar esto y hasta aquí hicimos estudios previos y qué pena. Más bien, si usted nos regala el nombre del desarrollador, del consultor o del profesional incluso que usted lo asesoró, podríamos valorar si desde a lo interno tiene alguna responsabilidad porque le mintió. Esa es la palabra correcta. Usted le dijo algo que tenía que hacer que no era cierto y que antes era muy común. Ahora no, ahora se pueden perseguir a las personas. Pues al final, eso es para los compañeros que tienen conocimientos en derecho, eso es un tema penal, eso es fraude o estafa. Ya no es un tema, esto es fraude o estafa. Ya es una categorización de tipo penal, fraude o estafa, porque claramente sabes que no es así, pero es que yo no sabía, volvemos al tema del desconocimiento de la ley. Usted es consultor ambiental, usted no revisó esto, lleva año y medio de estar vigente, era lo mínimo que tenía que hacer, porque así lo demanda su profesión, ¿o no? Entonces, bueno, actividades de operación que requieren renovar permisos ante otras autoridades públicas, ya no necesitan, ¿verdad? Lo que es la implementación de obras mayores que no impliquen obras mayores a los 1000 metros cuadrados, o sea, menos de, ¿verdad? O movimientos de tierra superiores a los 1000 metros cúbicos, de ahí para abajo, nada de eso lleva evaluación de impacto ambiental. Hay que tener claro un tema, también depende de la ubicación, ¿verdad? También depende de la ubicación. Aquí hay varias variables, no solo cantidad y porcentaje, sino también ubicación. Porque dependiendo de esté ubicado puede que sí requiera, aunque sea menor a 1000 metros, ¿verdad? Puede que sí requiera. Dice también todo lo que tiene que ver con edificaciones industriales de almacenamiento que no tengan relación directa con la operación, o sea, como decir, con construir el galpón, construir solo la nave como tal, ¿verdad? Menores a los 1000 metros, con excepción de actividades de operación que contemplen el anexo 1. Nos pasó mucho en el tema del Coyol. Mucha gente, el desarrollo que se está haciendo adicional en el Coyol, empezaron a presentar proyectos y suave, pero usted ¿qué es lo que va a hacer? No, vamos a desarrollar, como decir, la caja. Y la parte de industria, no, va a depender de a quién se lo alquilemos. Eso no ocupa viabilidad, según el tamaño, ¿verdad? No ocupa viabilidad, pero se devolvieron un montón de expedientes por archivo precisamente por eso. Lo que les contaba ahora, ese porcentaje, eso era ¿qué era necesario ahí? Un buen consultor ambiental que tuviera conocimiento y digo, no, mire, no, igual le puede cobrar la consulta. O sea, no me malinterpreten, es que no se vale que hagas todo el trámite, pongas a moverlo todo cuando el todo no va a funcionar. Cóbrele la consulta, cóbrele la asesoría. La ley le permite hacer eso, su código le permite hacer eso. Para eso usted es un profesional, pero no le cobre por lo que no se va a poder hacer, ¿verdad? Porque no requiere de viabilidad. También hablamos, las evaluaciones, hay una lista, ¿verdad?, de muy bajo impacto ambiental. Yo esta lista la extraje, más adelante se las voy a enseñar. Todas aquellas obras que se ubican en el anexo 1, categoría C, que no se ubican en áreas ambientalmente frágiles. Esto es lo que les contaba. Puede que usted sí desarrolle una casita, que la casita lo que tiene son 300 metros cuadrados o menos, pero lo está desarrollando en una área ambientalmente frágil.
Entonces te va a tocar. Ahora hay mucho desarrollo, por ejemplo, en las costas. Muchas de estas en área ambientalmente frágil, casitas que tal vez son bastante bonitas, pero son pequeñas. Dices, pero ¿cómo? Si la casita apenas tiene, sí, pero es que ¿dónde estás? ¿Cuál es tu línea de aquí a la playa, digamos? ¿Dónde estás? Eso es un área ambientalmente frágil, por razón por la cual necesitas el instrumento que sea necesario. Las modificaciones, voy a avanzar un poquito aquí porque eso fue y llegar aquí. No voy a leer todo eso, pero ahora que hablábamos del anexo, es necesario, aquí tengo 50, ahí hay 30 y aquí hay otras, perdón, tengo 60 ejemplos que no voy a entrar a leer. Pero nada más quiero dimensionar, y ahorita que les voy a decir, quiero que tomen esto en cuenta. Esto que está aquí, yo no lo saqué de lo que no se puede evaluar. Entiéndame bien. Esto que está ahí son cosas que se evaluaban antes. Vea qué diferencia. Actividades, obras o proyectos que no requieren de una evaluación de impacto ambiental hoy en día. Pero cada una de estas 5, 6 o 7 que les voy a mencionar ahorita, tengan en cuenta esto, se evaluaban en el pasado. Y cuando les digo tengan en cuenta el pasado, les quiero decir había un compañero que tenía que recibir este expediente, que tenía que analizarlo, que si era necesario tenía que ir, generaba más papel, más trámite, horas, hombre. Entonces empecemos por ahí, instalación de hidrantes, para que tengan en cuenta. Proyectos turísticos de canopy que no impliquen la corta de árboles. Construcción de cocheras, garajes o corredores. No quiero seguirle tirando a los compañeros municipales, porque esa no es la idea, pero hay una municipalidad en Costa Rica que clausuraba la cochera porque no tenía viabilidad ambiental. Le ponían el rótulo clausurado y una vez más, todos los seres humanos somos ignorantes y durante la vida tenemos la obligación de salir un poco de esa ignorancia. Pero si usted no sabe y tiene dudas, pregunte primero. Pregunte primero. Viera el día que le preguntan, mire, y tal cosa. No, es que yo las clausuro. ¿Cómo? ¿Y bajo qué fundamento? Que no tiene la viabilidad. ¿Y dónde dice que tiene? Entonces muchísimos venían y lo presentaban y peor, por el problema que teníamos antes con los reglamentos, más de un compañero le daba análisis. Pero bueno, todo eso es del pasado. Instalación y remodelación de verjas y portones, helipuertos móviles. Me decía mi esposa, ¿cómo van a evaluar un helipuerto? Primero el tema del helipuerto está ahí todo muy bien, pero oiga la palabra, móvil. ¿Qué nivel de estudio le sirve a usted para algo que está hoy en Alajuela y mañana va a estar en otro lado? Y entonces yo decía, wow, ahora helipuerto móvil. Yo nunca había visto un helipuerto móvil. Hasta un día de estos que ya me puse a investigar. Es una estructura que usted pone y quita. Eso es un helipuerto móvil. Una estructura que pones y quita, que está más con un tema de luces y de soporte que otra cosa, pero usted pone y quita. Es como un escenario. Más o menos lo que está haciendo con el helipuerto. Entonces, en función de eso, ¿cómo ibas a evaluar aquello? Si esa actividad se va a ir en este momento de aquí. Y bueno, hay construcción y mejora de aceras, temas, por ejemplo, remodelación y reparación de cambios de techos, cielos rasos y divisiones internas. Cielos rasos, ¿sabe usted sacando una viabilidad para cambiar el cielo raso de la casa? Porque vas a pasar de esto otro que había a tablilla. No tiene sentido. Y insisto, suena iluso, ¿no? Suena tonto, pero esto se evaluaba. Esto eran compañeros trabajando en esto, que a veces era un archivo y una devolución, pero ¿cuánto es eso en trámites? ¿Verdad? ¿Qué existía también? Aserraderos móviles, no voy a hablar nada de lo móvil, más mejor. Servicios no esenciales, techado de patios, reparación y mantenimiento de calles y caminos y senderos ya existentes sin que se amplíe el área original. Ese fue un tema con el MOP, ¿verdad? Incluso con las municipalidades, se llama conservación. Vas a ponerle otra placa asfáltica. Vas a mejorar el tema del caño. Ustedes saben un proyecto varado en la municipalidad porque no sale esa viabilidad, porque está haciendo fila detrás de un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo. No tiene sentido. Bueno, los lubricentros, talleres de banistería, talleres, bueno, ahí tienen 60 y yo con mucho gusto les puedo compartir esta presentación después para que los vean a fondo y se rían un poquito. Veámoslo al lado cómico. Esto se evaluaba. Por eso es que vean, por eso es que la suma de todas estas cosas solo tenía un resultado. CTN es una entidad incompetente. Ese era el resultado que tenía. Y a veces creado no solo por la misma institución, sino por quienes tenían que aplicar estos reglamentos. Es que no, viabilidad ambiental. Entonces, ¿qué pensaba el señor que estaba haciendo la cochera en la casa? Que hay una institución que le está evitando y que le va a salir carísimo un permiso más, porque ya de por sí entre el soldador y todo está saliendo muy caro hacer la cochera.
No tiene sentido. Pero bueno, eso no es así. Este es un listado de ejemplos. A ver, no se van a encontrar en el anexo todos estos, hay muchos más. Quedémonos con el tema de la CIA y de los metros. D3. El D3 se convirtió en un tema de transparencia. Un tema de transparencia porque hay un dicho que dice por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y es algo muy cierto. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Muchas veces el ICE, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MEP, estaban urgidos de un proyecto. Un EVAIS, una escuela, un laboratorio, una calle. ¿Y qué pasaba? Que entonces llamaba el ministro de turno al ministro de turno de MINAE para que se reuniera con el secretario general de turno para que le dijera que le acelere un proyecto. Hasta aquí todo suena muy mal. Hasta aquí todo suena muy mal, ¿verdad? Y a veces esto queda registrado en correos o alguien escuchó una conversación. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Es que el ministro de tal se reunió con el secretario general para acelerar proyectos. Y como nosotros somos tan mal pensados, uno siempre decía, ¿a quién sabe qué interés tiene el ministro en ese proyecto? Y todo eso suena muy mal. Y volvemos a la frase que les dije, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Lo que estaba haciendo estaba muy bien, porque esa escuelita en tal lugar, en Zigzaola, se estaba cayendo y necesitaban que la escuelita se construyera porque ya va a empezar el ciclo escolar, ya va a empezar. ¿Y qué van a hacer? En ese galerón, todos sabemos las historias, en ese galerón van a seguir recibiendo. No, ese proyecto requiere prioridad, pero como se venía con todo este argumento de reúnase, hable, convenza, ¿verdad? No tenía sentido. Creamos el D3, que son para los proyectos priorización del Estado. Entonces ahora es diferente. Tenemos un proyecto, una activadora de proyecto que son del Estado que per se tienen prioridad. Incuestionable. ¿Por qué? Porque el fondo que persiguen no es igual, estos son criterios personales que no representan los intereses de la institución, pero no es la construcción de una cocina para el ministro del MAC hace unos años, por ejemplo. Recuerden, esto es un criterio personal. ¿Verdad? No es eso. No, estamos hablando de ir y construir unas aulas para estos. Eso va de primero. Entra un D3, se le da prioridad. Temas de construcción, véanlo. En los últimos años, y yo no sé si es producto del ministro de turno, pero vea cómo hemos mejorado en infraestructura vial. Bien o mal. Aquí nomás, ahí tienen, al fin quedó circunvalación lista, con unos accesos bonitos y todo. Yo no me gano un 5 con decir esto del MOP, pero hay que reconocerlo. Los últimos años el tema vial ha mejorado mucho. Claro, entraron más carros eléctricos, entonces como que no se ve muy bien el tema, pero mejoró. Entonces, de alguna manera, para evitar ahora todo esto se prioriza, todo lo que dice Estado, y ese Estado es bien revisado, porque puede ser privado con fondos públicos. Entonces ahí sí. Pero hay ciertas fundaciones, no voy a decir no, porque eso sí me puede traer problemas, hay ciertas fundaciones que tienen intereses públicos, pero es financiado con dinero privado. Esas no tienen prioridad. Porque al final hay un beneficio del sector privado. Para eso tiene su formulario. O sea, no es que no se lo vamos a hacer. No, pero usted sí le toca por la FINA normal. Aquí entrará a los proyectos del Estado. No se les cobra por ningún formulario, cosa que ocurría antes. Siempre las garantías, porque fue un error que quedó siempre tienen que presentar garantías, pero incluso desde comisión plenaria nosotros los exoneramos. Todo lo que es MEP, todo lo que es caja, todo lo que es MOP en muchos casos, Incopesca, por ejemplo, todo lo que es MAC, todo, incluso el INDER, todos estos proyectos son cero, porque sabemos lo que cuesta a veces. Tal vez esa plata que van a destinar en garantía pueden ser unos pupitres más, pueden ser unos techos más, y bueno, aunque no lo crean, se intenta hacer mucho énfasis en eso para maximizar los recursos con los que cuentan las instituciones. Tenemos, bueno, el que yo les conté, este es nuestro cliente favorito, este es el sabor del mes todos los meses, todos los años, que es el D1 con declaración jurada. Es básicamente donde la mayoría presentan estudios de geotecnia, hidrología, geología, arqueología, biología. Muchas veces, como ustedes los conocen y como este taller y más cursos se los van a dar a ustedes, uno puede justificar
justificar no presentarlo, pero a ver, tenés que presentar la justificación de la no presentación. Pero este es nuestro cliente, este es nuestro personaje de todo el tiempo. Yo personalmente tengo mis diferencias con el tema de la declaración jurada por cómo se utiliza el instrumento, pero bueno, este es donde se presentan la mayoría de proyectos. Usualmente tiene una CIA baja, realmente baja, ¿verdad? Puede llegar hasta media, pero baja, y entran por aquí. Después tenemos aquellos que ya presentan una CIA más elevada, ¿verdad? Que es aquellos que ya llevan un plan mayor, con un trabajo más completo, principalmente para justificar esos impactos que van a ser más impactantes por el tipo de proyecto que se está desarrollando, ¿verdad? Lo curioso es que estos no son tantos. Nosotros o tenemos proyectos pequeñitos o tenemos que es el grandote. Estos son los que representan el mayor reto para Setena. Usualmente vienen cargados de mucha contención. Usualmente a la gente no les gusta. Hablemos, por ejemplo, de un relleno sanitario. Todos producimos basura. Por más que tengamos una buena cultura de reciclaje y de reutilizar mucho en la casa, siempre tenemos basura. Y claro, porque usted salió y resulta ser que en su casa la basura pasa los lunes y los jueves, entonces usted puso la basura afuera y ¡pum!, desapareció. Y porque eso pasa, ¿no? Eso no pasa en las suyas. Usted saca la basura, la pone, pasó el carro y desapareció. Ya nunca más le dio usted con la basura. En algún lado fue a tratar esa basura. Y donde está esa basura, ahí vive gente. Nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa. Esa es la verdad. Nadie. Pregúntenle a la gente de Los Arcos, en Heredia, por ejemplo. ¿Qué pasa con el relleno sanitario? Pregunten a la gente del Guaso, por ejemplo, a la gente de Miramar. La gente de Miramar, tuvimos hace unos años, hace un par de años, un año, el 23, yo estuve allá socializando el tema del relleno sanitario en Miramar, y duro, que nadie lo quiere. Y entonces me decía mi esposa, después cuando llegué en la noche, me decía, es que Fabián, póngase en su lugar, pónganos un relleno sanitario aquí a los 200 metros de la casa. ¿Qué sentimiento, qué sensación tendría usted? Y es duro porque existe, no, es que hay que mejorar el tratamiento y todo. Pues sí, todo eso está bien, pero sigue siendo un relleno sanitario. Necesita este tipo de estudios. Y siempre va a tener detractores. Siempre va a haber oposición. Una socióloga de la oficina, hablamos un día de eso con Laura, y Laura me decía, es que inevitablemente vas a tener un alto porcentaje que gente no lo va a querer el proyecto y siempre vas a quedar mal a alguien. Siempre. Porque si pones muchas medidas, el desarrollador no lo va a querer hacer porque ya no es económicamente rentable para él. Y nadie anda haciendo proyectos solo por la buena de Dios. Tiene que tener un tema económico. Pero si lo haces, entonces la gente le va a molestar. Aquí es donde la MUNI dice, Setena les dio la viabilidad. Vaya a agarrarse con Setena. No. Setena te dio la licencia de habilidad ambiental. Creo que hay otra pregunta por aquí. Setena le dio la viabilidad, el permiso, pero eso fue una parte de las muchas partes para que el proyecto se haga. Sí, buenos días. Yo tengo una duda con respecto a los hospitales. Por ejemplo, el hospital si es que llega a darse allá en Cartago. Uy, ¿se imagina que hablamos de eso? ¿Es D3 o priorización del Estado o cómo pasaría? Ok, en ese caso, en ese tipo de proyectos, el proyecto de un hospital, o hablemos por ejemplo de una cárcel, ¿verdad?, que son grandes proyectos, no deberían de pasar como un D3, deberían tener una ley especial para hacerse. Eso es lo que debería imperar como norma. Y yo con algún conocimiento en políticas públicas te diría, usted va a hacer un proyecto como esos, hay una ley, creémoslo por ley, por un tema de administración, por un tema de economía, por un tema de seguir procesos, hasta de contratación administrativa. Pero usted me pregunta qué es lo ideal, ley. Entonces, por ley especial, va a pasar con permisos especiales, va a entrar por otra vía. Pero si se obvió y no se hizo así, como por ejemplo el Hospital de Cartago, que se presenta antes de esta ley, entró como uno normal, si es presentado nuevamente, va a entrar como un proyecto D3, que es de interés del Estado, porque evidentemente lo va a hacer así. Sin embargo, una vez más, con conocimiento en desarrollo de políticas públicas, debería de haber una ley especial para eso, ¿verdad? Y bueno, hablar del Hospital de Cartago sería todo otro taller, ¿verdad? Todo otro taller, ¿verdad?
poco ambiental, más político, pero interesante al final, ¿verdad? Ya no puedo seguir porque después me vuelven a invitar aquí. A ver, bueno, tenemos el más grande, ¿no? El estudio de impacto ambiental. Este estudio, pues, como les dije, va a tener más detractores, va a tener más estudios, va a tener más de fondo, pero primordialmente va a tener, pues, un mayor impacto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estamos hablando de megaproyectos. Y un megaproyecto es mega importante, pero mega impactante. Pero otra vez más, ¿lo vas a dejar de hacer porque es mega impactante? Se necesita. Pues si es así, de ahí. Si querés hacer, ¿verdad? Hay que quebrar huevos. Si no, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo te vas a hacer un arroz con huevos si no quebras los huevos? Hay que valorar, eso sí, ¿cierto? Pero bueno, parte de... El cuadrante urbano, muy importante, son medidas ambientales con indicadores de seguimiento de sitios que ya están impactados. El INBU ha tenido una gran ayuda o ha funcionado como coadyuvante en estos temas. Tener desarrollada la ciudad, ¿qué tipo de impacto va a presentar? En Madrid, el centro de Madrid, la oficina que se encarga de temas ambientales no se dedica a determinar cuáles van a ser los impactos. ¿Por qué? Porque el impacto está, sino más bien cómo los vas a mitigar. ¿Para qué va a presentar estudios usted del centro de San José? Todos pasamos por ahí, sabemos cómo está. Dime mientras no está el micrófono, yo repito la pregunta. ¿Qué pasa en situaciones donde, por ejemplo, Cartago, para los que tenemos cuadrantes urbanos que no tienen centros históricos o edificios que son patrimonio? Claro, mientras viene la compañera que nos acompaña nos pregunta qué pasa con el cuadrante urbano donde existen centros históricos y de protección especial, ¿verdad? Muy buena pregunta. Esa es la primera pregunta que salió cuando nosotros planteamos el tema cuadrante urbano. ¿Qué pasa con las ruinas de Cartago? ¿Qué pasa con Heredia, que por ejemplo tiene una cantidad de casas declarado patrimonio? Una cosa es increíble, lo cual está muy bonito. Pero ¿qué sucede? Que son parte de las variables que consideras dentro del cuadrante urbano. El cuadrante urbano de Heredia no va a ser el mismo que el de Alajuela ni el de Cartago. Y cuando hablamos, para que no se malinterprete, cuando hablo de cuadrante urbano no estoy hablando de solamente las cabeceras de provincia. No, pueden ser lugares en que, por ejemplo, San Antonio de Belén, el centro de San Antonio de Belén es un cuadrante urbano. El centro de San Antonio de Belén, ¿verdad? Y ahí hay mucho tema de protección de aguas, porque incluso en el centro de San Antonio de Belén hay muchísimas nacientes de agua en el puro centro de San Antonio de Belén. Solamente en la entrada te topas 3, solamente en la entrada, más las que hay alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuadrante urbano toma como criterio valorar ese tipo de construcciones. Aquello que se va a realizar dentro del cuadrante urbano, cuánto impacto podría obtener o no. Entonces se le pide ese estudio especial dependiendo de dónde se ubica. Un ejemplo y una particularidad. Ahora se está evaluando mucho el tema escénico. ¿Cuánto me va a afectar a mí el desarrollo escénico a que se ve muy linda o se ve muy, como diríamos, muy hermoso el parque, pero me vas a poner una torre? O sea, era horrible. La gente de Esparza nos dijo esto. La gente de Esparza, la municipalidad de Esparza nos dijo, es que el parque Esparza es declarado patrimonio histórico. Y usted me va a poner una torre ahí. Yo le dije, a ver, recuerde que el que la pone es el desarrollador y usted lo autoriza, empecemos por ahí. Y esto me lleva a la variable de que se va a valorar cuánto impacto puede existir. Y repito, la municipalidad, en ese caso Belén, Esparza, Heredia, Cartago, quien sea, dentro de su reglamento de construcciones y de autorizaciones puede decir que dentro del cuadrante urbano, en esta zona, no se puede construir ese tipo de actividad. Por eso le digo, a los compañeros de las MUNI no les gusta mucho esta parte, pero caen ellos que conocen su cantón, que conocen lo que quieren decir, no, es que yo no quiero. En el caso de Esparza, en el caso de telecomunicaciones, ellos dijeron, a tantos metros del parque no va a haber una torre porque afecta la parte escénica de la parte. Dime. Ajá. Ve. ¿Perdón? Pues deberían empezar a buscarlo, deberían tenerlo. Solo la semana pasada se aprobaron en Setena la incorporación de la variable ambiental a 3 planes reguladores. Me acuerdo, allá por Liberia, aunque queda un poquito más allá, bueno, en Guanacaste 2 y uno más en la zona de Alajuela, solamente la semana pasada. Entonces, ahí van. A ver, para que esto funcione, todas estas instituciones tienen que hacer lo que les compete y que se entrelacen todas para que en algún momento haya armonía. Pero eso te busca el cuadrante urbano, decirle, ya está urbanizado, ya está impactado, cuánto del impacto que hay, ya no requiere usted que me presente ese estudio, pero tal vez sí necesito un tema escénico, ahorita que lo acabamos de tocar.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a la persona, sí lo puede hacer, no te voy a pedir todo, pero tal vez te pida cosas muy específicas por encontrarse en el cuadrante urbano. Al final los proyectos podrían ser distintos. Mi hija adoptiva, ¿verdad? El tema de Torres. Yo tengo la idea, o tenía la idea pensada, que esto también iba a mermar con la entrada de 5G y las tecnologías que lleva 5G. Sin embargo, todavía no sabemos por qué, o tal vez sí, pero no. Ha habido un incremento en el tema de proyectos de torres. Solamente el año pasado, sin temor a equivocarme, no vimos más de 20 proyectos de torres, pero en los meses que llevamos, digamos, lo que llevamos del año, ya vimos 7. Entonces, suena poquito, suena mucho, pero comparación con el año pasado, wow, pareciera que va a haber un incremento. Y no. Y la tecnología hacia dónde va, pareciera que no. Cuando hablamos, por ejemplo, del 20 o del 19, que nosotros andamos por las municipalidades hablando de esto, la presentación era casi que semanal. 10, 20 torres semanales. Y veíamos la gente, tampoco voy a decir nombres de empresas, caminando por un lado, por otro, instalando. Y usted veía en todo, hay gente instalando, después vendiéndole a las empresas. Totalmente. Claro. No, y el aparato, la tecnología utiliza aparatos mucho más pequeños. Por ejemplo, la gente decía una vez, mira, pues que yo en Nueva York no veo torres. Es que yo en Los Ángeles no veo torres. Y tiene sentido, porque muchos de los aparatos están en edificios, que no te das cuenta. Ahí está, entonces está pasando su vehículo y dentro del edificio, no sé, la empresa tiene un piso del edificio que por dentro está lleno de aparatos, que la gente está trabajando. Totalmente. Ahí es. Entonces, por ahí va. Lo curioso es que vos y yo y los aquí presentes estamos enfocados con la idea. El detalle está, entonces, ¿por qué están presentando otra vez torres? ¿Verdad? Es un tema interesante, pero claro, eso responde mucho a quién las está presentando, pero poco a poco. El D1C, ¿verdad? El D1C se presenta para actividades o proyectos que son de muy bajo impacto, que se encuentran dentro del umbral de categoría C, ubicadas usualmente en áreas ambientalmente frágiles, ¿verdad? Entonces, rápidamente se ubican en el proyecto, se analizan con los requisitos de fondo que hay con ellas, y eso nos ayuda pues a determinar qué tipo de estudios se puede presentar. Es el expediente o el formulario más rápido. Otro poquito más a fondo en el artículo 36 y 39, el tema forestal, como les dije, mucho tema de área protegida, mucho tema del aprovechamiento de bosque, mucho trabajo de SINAC, incluso de FONAFIFO, para muchos de los temas que hay que ver aquí. Ahí te va a especificar qué se requiere en cada uno de ellos. ¿Qué es un área frágil, verdad? Un área frágil siempre van a ser aquellas ya sea dadas por ley o por conocimientos técnicos propios de la institución, aquellas para las cuales el Estado las ha definido. Usualmente hay un reglamento, hay una ley que definió eso como un área ambientalmente frágil. Suelen ser reservas silvestres privadas protegidas. Eso suele haber mucho. A veces decimos, que Costa Rica tiene una cantidad de áreas protegidas y uno dice, wow, ¿de dónde? Es que hay mucha que es privada. Que es privada y que ha sido protegida. Y después los espacios geográficos que muestran limitaciones técnicas y ambientales para su uso. Pensemos todo el tema, por ejemplo, Gandoca Manzanillo, que es un tema que fue especialmente protegido por el tema el tema de aulas, por ejemplo, también por el tema de la tortuga. Eso lo convierte en un área frágil por una especialidad. Voy a ir un poquito más rápido para no cansarlos mucho. Aquí hay un cambio muy importante. Antes Setena decía, cualquier estudio que se presente ante Setena tiene que ser realizado por un consultor ambiental inscrito en Setena. Eso estaba bien, estaba mal. Lo que necesita es que quien lo presenta y se responsabiliza de su presentación sea un consultor inscrito en Setena. Pero tal vez el estudio me lo realizó un arqueólogo que no necesariamente está inscrito en Setena. Es que antes eso no se podía, se devolvían expedientes por eso. ¿Qué requiero ahora? Que quien lo presenta, quien se presenta como responsable de la presentación esté inscrito en Setena como consultor ambiental. Pero si el estudio se lo hizo un ingeniero que no precisamente está inscrito en el estudio, vale. ¿Por qué? Porque tiene mucha lógica. Está el colegio, está la reunión para después responsabilizarse por lo que la persona realizó, digamos.
No, aparte de eso, vamos a meter a Setena, no. Y tal vez para ustedes no suena tan impactante, pero esto devolvía muchos expedientes y no tenía mucho sentido porque el profesional era muy bueno y ya de por sí también estaba asumiendo las responsabilidades, solamente que no estaba inscrito en Setena. Entonces, usted puede presentar un proyecto realizado por varios profesionales que no necesariamente están inscritos en Setena, por supuesto que en el colegio sí probablemente, y que son fiscalizados por el colegio, pero quien lo presenta es quien tiene que estar inscrito en Setena, ya no necesariamente quienes lo están realizando. ¿Verdad? Bueno, las inspecciones se están realizando incluso de sorpresa. Si por casualidad un compañero anda en el sector y hay un expediente por ahí, va a llegar un momentito. Pues a ver, si usted le avisan cuándo van a llegar los ladrones, nunca te roban, ¿verdad? Eso tiene mucha lógica. Pero si solamente un día aparecen, hay que tener todo al día. Entonces, siempre respetar los compromisos, el código de buenas prácticas, ¿verdad? Eso es fundamental tenerlo muy claro. Bueno, tenemos las denuncias, el sistema de denuncias, tenemos 14 días para responder, 10 días hábiles, las denuncias han venido a menos, no porque hayan menos denuncias, sino porque hay otros trámites o se están dirigiendo más al Tribunal Ambiental, más a temas de SINAC que propiamente Setena. Para que Setena le pueda atender a usted una denuncia, tiene que ser un proyecto que tenga viabilidad ambiental y tiene que ser un proyecto que esté incumpliendo condiciones de viabilidad ambiental, porque aquí viene la otra parte. Personas presentan una denuncia contra Setena, que tal vez Setena no contesta inmediatamente y en el periódico sale, Setena es permisivo, Setena no atendió, mire es que presentamos denuncia ante Setena y nunca hicieron nada, esos son los titulares, pero lo que no se dice detrás es que la viabilidad ambiental le decía a la municipalidad que tenía que velar por ciertas condiciones, por ejemplo del terreno, y la municipalidad nunca lo hizo. Entonces, el proyecto sí tiene un agravante. Es más, están haciendo cosas fuera de la viabilidad ambiental. Setena, vaya y pare. ¿Cómo voy a ir a parar si lo que decía que la viabilidad tenía que hacer lo hizo? Simplemente que en el terreno de la par empezaron a construir más cosas. Setena no puede ir a parar eso. La municipalidad sí. Pero es que la viabilidad, no, discúlpenme, es que la viabilidad decía 3 casas, por decirles un ejemplo. Pero están construyendo 4. Pero las 3 que construyeron, las construyeron como decía la viabilidad. Entonces, no me malinterpreten, no es que me estoy quitando el tiro, pero ¿cómo le voy a decir? Es que a mí no me toca decirle no construya. La municipalidad tuvo que haber dicho, un momento, pero déjeme ver algo. Eran 3 en este espacio, ¿y esta cuarta de dónde salió? No, es que quisimos hacer otra cuarta. No vaya a Setena y denuncie, no, suave, espérese. Setena le dijo 3, él hizo las 3 que Setena le dijo. Todo lo demás que hizo, ¿cómo se va a dar cuenta Setena de eso? Es la municipalidad, son los inspectores de la municipalidad que tienen que decir cómo está ocurriendo, porque si en Setena se comprometen a poner una planta de tratamiento y cuando llegamos hay un tanque séptico y ya 4 años operando, o no nos dimos cuenta y es un tema de que llega más bien la denuncia de un vecino porque el tanque séptico, qué sé yo, ¿verdad? Con el tema del tanque séptico y llegamos, ¿y dónde estuvo la MUNI? ¿Dónde estuvo la inspección, por ejemplo? Es que la viabilidad no decía eso. Setena no puede ser un policía, o sea, aquí no puede salir un compañero detrás del desarrollador sentado viendo qué está construyendo día a día. Para eso está el consultor, ¿verdad? También. Para eso está el regente, que tiene que avisar las cosas. Pero lo que les intento decir es que Setena trabaja con las denuncias que competen a la viabilidad ambiental. Si el muchacho construyó otra cosa, pero hizo lo que decía la viabilidad, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero el patito feo del cuento va a ser Setena. Pues Setena le dio la viabilidad, pero tal vez la MUNI, con la viabilidad en la mano, tuvo que haber dicho, no eran solo 3 porque hicieron 4. Y esto es muy común. Esto es muy, muy común. Pero bueno, poco a poco se va solucionando esas cosas. ¿Cómo incluimos a las personas en Setena? Qué duro. ¿Cómo incluimos a las personas en Setena? ¿Cómo los hacemos parte del proceso? A través de los apersonamientos. ¿Qué es un apersonado? Aquella persona que se siente involucrada de manera directa o indirectamente en el proyecto. Ese es un apersonado. Una persona que puede tener algún interés en el proyecto. ¿Por qué? Porque me llegan las moscas, me llegan los olores. Es que esa construcción, toda la remodelación me desfondó el piso, me aflojó, no sé, las tablas, qué sé yo, me está afectando. La consulta de expedientes, es muy bueno decir que la transparencia es plena. Ahorita, setena.go.cr, usted puede revisar todos los expedientes que hay. Puede ver todas las resoluciones que se han hecho, ahí no hay nada oculto. Y puedes ver todas las actas que nosotros tenemos. Incluso estas grabaciones, y eso es mi responsabilidad y la de mi equipo, están guardadas. Nosotros nunca le hemos negado a nadie un acta.
No, y mucho más. Si le hemos pedido tiempo, mire, denme un momentito para dársela, pero es que tampoco podemos alterar nada, es una grabación. Al menos todavía no tenemos ese nivel de malicia para modificar. Usted me pide un acta y sabe qué hacemos nosotros incluso. Yo le doy el acta completa. Tome, hay 8 horas, vaya, busque el expediente suyo. ¿Qué número es el suyo? No, pues no así, pero se los ubicamos, pero te va a tocar ver todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Y vean, ese nivel de transparencia, con mucho respeto, se lo desean un montón de instituciones. Porque la ley pasó hace poco más de un año y no todo el mundo lo hace. O hay gente que, y disculpen a los colegas que les cae mal esto, discuten por afuera y en la grabación solo se ve donde dicen a favor, en contra, a favor, en contra. ¿Cumplen con la ley? Sí, cumplen con la ley, pero eso no era lo que se tenía que hacer. ¿Cuál era el fin de la grabación? Escuchar la parte técnica. No, a mí no me parece por esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que te dejan en evidencia. Gracias a Dios y por un tema de transparencia, ahí en Setena está abierto. Más bien a veces dicen cosas que no tienen que decirse, que faltó café, que páseme tal cosa, que, ¿verdad? Cosas propias de una grabación virtual, ¿verdad? Pero todo está grabado. Transparencia. ¿Usted quiere escuchar qué dijo el MOP? ¿Quiere escuchar cómo se refirió Salud a ese tema? Que es un tema, por ejemplo, de cultivo, de cambio de cultivo. ¿Qué dijo el MAC? Porque ahí tiene un representante el MAC. Hasta puede saber quién estaba y quién no estaba. Porque la grabación, ¿cómo le mientes a una grabación? Es la evidencia más clara. Tenemos audiencias ante la comisión plenaria, esas se tramitan directamente conmigo. Yo recibo un correo, mire Fabián, necesito en la comisión plenaria porque necesito tal cosa. Antes solamente se recibían para proyectos en específico. Ahora abrimos en que si usted quería conversar de lo que sea, nosotros sacamos el espacio y lo hacemos mientras haya espacio. Siempre se le dan 45 minutos, solamente que no se discuten temas particulares. Usted puede ir a hablar de un proyecto, pero sepa que de esa reunión no va a salir una respuesta, porque requiere de un análisis. Pero solamente en estos 3 meses que llevamos, hemos hecho 10 audiencias. 10 audiencias. Y gente que necesita, y ahí se escucha, nunca se la negaba a nadie. Las audiencias públicas, un poco conflictivas, pero audiencias al final, que también se realizan. Atención de consultas, observaciones escritas, denuncias, recursos administrativos. Setena ha intentado, la única manera, decía una amiga una vez, en que a usted le perdonan una infidelidad, es siendo abierto después y transparente en todo. Entonces, si alguna vez Setena se vio comprometido en algún tema, la única manera de recuperar alguna confianza en las personas es decirle, venga, lo que quiera ver, cuando sea, pregunte, llévese, venga. Es la única manera en que de alguna manera limpias ese detalle que tal vez ocurrió en el pasado. Y eso es lo que los últimos secretarios generales, bien o mal, han seguido la misma línea. Puertas abiertas a la hora que sea, revisen lo que haya que hacer para que no haya ningún problema. Bueno, el tema de la garantía se los conté. El proceso sancionatorio, eso es lo que contaba. Antes no teníamos esto. Antes no teníamos faltas graves, faltas leves, faltas gravísimas. Esto no lo teníamos. Ahora, y si usted maneja un poquito de conceptos jurídicos, sabes que para poder sancionar necesitas 3 aspectos fundamentales. Un tema muy sencillo de derecho que se llama la teoría del delito, que es típico, antijurídico y culpable. Así de sencillo, esto es derecho penal pre-kinder, súper simple, súper simple. ¿Qué es algo típico? Bueno, que esa falta que usted está cometiendo se encuentre escrita en alguna norma, en algún reglamento, que diga que esa acción u omisión es una falta. Pero disculpe, eso no es por reserva de ley. Sí, pero estamos hablando de temas administrativos ahorita, temas administrativos. Entonces podrían crearse acciones que usted tiene que hacer en un reglamento y que si no lo hace se convierte en una falta. Eso es tipicidad. Después es la antijuricidad, que esa acción que usted está realizando, que no debería realizar, va en contra de un bien jurídico tutelado, en este caso el ambiente. Si usted tiene que enviar informes regenciales todo el tiempo, si usted tiene una bitácora, tiene que estar actualizada, ¿cuál es el bien jurídico que se está vulnerando? Bueno, la vigilancia y seguimiento de los proyectos ambientales. Y el último punto es la culpabilidad, que se divide en 2 muy pequeñitos, dolo y culpa. Cuando usted actúa con intención o sin intención. El léxico común está equivocado. El léxico común está equivocado. Actuar con culpa en el derecho es actuar sin intención, contrario a lo que a veces pensamos. En el derecho, cuando una persona se le acusa de un delito culposo, es porque lo hizo sin intención. Y cuando usted en el derecho habla de un delito doloso, es que usted actuó con intención. El léxico común está equivocado. Es que usted es el culpable. O sea, sí, lo hiciste, pero sin intención. Eso significa realmente.
Cuando usted dice que usted lo hizo con intención, usted habla de doloso. Usted hizo una acción dolosa. Yo sabía que lo que estaba haciendo iba a generar este daño y lo quise hacer. La culpa usualmente es por falta del deber de cuidado. O sea, sí lo hice yo, pero es que no sabía. O lo hice mal. Es diferente. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué les estoy haciendo todo este resumen de derecho penal que tal vez no era lo que ustedes querían escuchar hoy? Es para esa filmina que tienen enfrente. Sin esa pequeña explicación y sin esos pequeños criterios, yo no podía sancionar a un consultor o a un desarrollador que no realizaba el proyecto. Es el tema que les conté hace un rato. Es un rótulo que dice, cuidado perro bravo, pero no hay perro. Pues te da igual entrar o no entrar. Ahora sí hay perro. Ahí se está haciendo grande, pero ya hay perro. Y de alguna manera logramos sancionar a las personas. No quiero terminar sin enseñarles esto. Eso que tienen es nuestra plataforma digital. Sé que algunos de ustedes ya tienen experiencia con la misma. Yo los invito a que la atravesen, a que entren y que la conozcan. Es un instrumento fenomenal para cargar documentos, para subir documentos, para darle seguimiento a los proyectos, para resolver, pero principalmente para tener transparencia. Usted puede ver dónde y cómo está su trámite, absolutamente digital. Fabián, ¿cómo llego ahí? Con firma digital. Eso es lo único que ustedes necesitan, una firma digital. Y para los que no tienen mucho el tema de la firma digital, yo un par de semanas voy a dar una charla de firma digital para la ULATINA, para comentar ahorita eso. La firma digital ya no es solamente aquella tarjetita, ¿no? Es que ahorita dejé ahí. Todos conocen la firma digital como la tarjetita, ¿cierto? Está el dispositivo digital, que usted no necesita la tarjetita. No la necesita. Usted instala el Gaudí en su teléfono, para arriba y para abajo, sin tarjetita, es exactamente lo mismo, lo tenés aquí. Es que no tengo dónde conectar, es que se me perdió, porque eran las excusas para recibir estas cosas. Un poquitito de información y aquí la tenés. Aquí mismo, usted me manda a mí un PDF ahorita me mandas por WhatsApp, yo lo bajo, lo firmo y se lo devuelvo, 3 minutos. Y tiene el mismo peso que la tarjetita que andas en la billetera, que a veces se rompe, a veces se moja, a veces la hija la agarra para jugarte alguna cosa. Entonces ya no hay excusa, pero a veces falta conocimiento. Entonces, ¿cómo llego yo aquí? Con firma digital y se te abre este mundo. Ya Setena logró que desde Make, por ejemplo, incluso un recurso de amparo lo logramos ganar. Es que yo necesito poderlo presentar en físico. No, digital. Sí hay excepciones muy particulares, de las cuales yo hago una acta, una justificación de por qué le recibí, porque como toda regla tiene una excepción, pero la regla dice firma digital. Y usted con eso accede a todo eso. Todo eso que les conté, tiempos, plazos y todo. ¿Por qué funciona? Porque el caballero, la licenciada, la compañera, lo presentó con firma digital y trabajamos. Y esto es una cadena. Todos los informes que firma Álvaro en ASA, Laura en DEA, Fabián en Legal, se firman con firma digital. Todavía ayer llegó un señor a decirme que es que la notificación de la resolución tenía miedo que no se la aceptaran en la MUNI. Y yo decía, ¿pero por qué? Se nos fue con algo, le faltó, no sé, el título, se fue con X. Errores que comete uno a veces. Me dice, no, es que yo no le doy la firma por ningún lado. No, señor, todo bien, no pasa nada. Venga y le cuento. Venga y le cuento que es una firma digital. Entonces ya nos sentamos un ratito a conversar. Al final igual se la tuvimos que firmar, digamos. O sea, no les voy a negar cómo terminó la historia, se la tuvo que firmar. Pero al final expliqué que la firma digital ni siquiera es ese firmado digitalmente, eso no sirve de nada. Pero eso es otra charla en otro momento. La firma digital es el documento per se, no como antes, que donde yo firmaba ya nadie más puede firmar abajo. Eso ya no funciona así. Pues bueno, desde mi posición aquí, les quiero agradecer mucho por el tiempo. Quisiera que se quede en su mente 2 ideas muy importantes. Número 1, Setena es una parte de las muchas partes para hacer un proyecto. Eso por favor, que ustedes, si no lo tenían claro, lo tengan claro. Si tienen más dudas, yo con mucho gusto les cuento. Y si pueden llevarlo a aquellos que tienen ustedes cerca, estudiantes, compañeros, colegas, no olviden, Setena es una parte de las muchas partes, muy importante, pero nunca es la palabra final. Setena otorga licencias ambientales, no permisos de construcción. Y cuando comprendemos esto, se dan muchas dudas y también entendemos cómo funciona la institución. Y la otra, que fue un bono adicional que surgió hoy, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, la gente se lo olvidó, se quedó solo en la primera parte. La parte sostenible es fundamental y de eso estamos hablando poco. En muchos aspectos se está hablando poco de eso.
Y no, pues muchas gracias por la invitación. No sé si hay otra pregunta, si alguien desde otro lado tiene alguna consulta. Adelante, mucho gusto. Para eso estamos. La pregunta es de doña Carla Montes. Dice, ¿existe un medio más factible y sencillo para consultas puntuales por parte de las municipalidades? Muy buena pregunta. Y la respuesta no se la espera. Sí, conmigo. Sí, usted con mucho gusto, yo le entrego mi correo y cualquier pregunta puntual desde mis funciones en Setena y la posición que tengo en comisión plenaria, esa es una de ellas. A ver, existe una oficina para recibir consultas y de educación ambiental y todo lo demás, pero hay ciertos trámites que yo prefiero recibir directamente, que si yo no puedo, no conozco o no tengo la experticia para hacerlo, yo personalmente lo dirijo dentro de la institución. Entonces se lo paso a DEA, a ASA y yo le contesto el correo, mire, su consulta se hizo de esta manera. Pero usualmente yo espero resolverlas yo. ¿Y lo estoy haciendo todo yo? No, pues tengo un grupo de personas que me ayudan, pero no se te pierden un mal de trámites. Si usted tiene alguna consulta puntual o general, que usualmente las generales son las que puedo contestar más rápido que las puntuales, usted me puede escribir al correo que es fmora@setena.go.cr. Y yo con mucho gusto, si es algo de un expediente en particular, ya ahí sí le direccionamos diferente, ¿verdad? Ahí se la pasaría a DEA para ver si es un tema más general. Mire, ¿cómo hacen con tales cosas? Con mucho gusto le resolvemos. Como le digo, yo y el equipo de trabajo que tengo nos dedicamos a eso. Hemos intentado trabajar de la manera más óptima con los recursos que tenemos, pero trabajar. La idea es sacar esto y mejorar la imagen. Como les dije, yo no tengo 3, ni 5, ni 6, ni 10, no 17 años en Setena. Con un lapso ahí que me fui a Telecom, pero 17 años en Setena al final. Entonces, duele porque, como se los dije, creo que voy a terminar con la misma idea. El más afectado fue la institución con todo lo que pasó. Y no se vale, porque la institución es muy importante. Imagínense ustedes una Costa Rica en desarrollo sin Setena. No lo vean como obstáculo, veanlo como una oportunidad para el proyecto. Pero bueno, no se veía tan bien. Espero que eso le ayude a contestar y si tiene alguna preguntita por ahí, igual si alguna otra persona tiene alguna otra consulta, por ese correo también me la puede hacer llegar y si yo puedo de manera general, si no se la dirijo a alguien que pueda contestarle específicamente. Don Fabián, tengo, pero creo que don Mario Céspedes hizo la respuesta aquí mismo. Saludos Mario, un gusto saludarte. Sí, porque estaba preguntando que cómo tienen diferencias las AAF y si existen las capas y mapas. Sí, ya esta vez una respuesta un poquito más técnica y creo que Mario en eso sí puede ayudar un poquito más. No sí, olviden que yo soy Mario abogado. aquí lo puso en las respuestas. Gracias. Bueno, pues creo que de verdad que les agradezco mucho. Ojalá hayan más de esos espacios. De verdad que sí, que tanto el colegio como la comisión generen más espacios y que de conversaciones como estas salgan subtemas que podemos desarrollar y hablar más en específico, incluso hacerme acompañar por compañeros técnicos, porque hay cosas ya muy técnicas que yo no podría contestarles, pero me podría hacer acompañar con un par de compañeros técnicos que ahí sí nos podrían ayudar en muchos temas adicionales. Ahora sí. Por parte del CEFIA, ha venido dándose un acompañamiento con las municipalidades, con los inspectores pues, tanto de la institución como con los inspectores de cada MUNI. No sé si en algún momento ustedes pueden abrir un espacio como para ese tipo de intervenciones. Algún proyecto en específico que tenga una viabilidad ambiental sustanciosa o significativa dentro del cantón, si ese espacio se podría dar con ustedes, de hacer una visita en conjunto, verificar dudas en sitio, ver alcances, si eso está abierto, digamos, o si es propio de ustedes, haciendo la revisión respectiva de ustedes y la MUNI como tal. Qué buena pregunta, gracias. Comentario, pregunta al final.
Sí, no, súper bien. ¿Qué pasa? Eso es hacia dónde va Setena. Nosotros, y no hablo Fabián Mora, incluso no hablo comisión plenaria, hablo Setena como institución. La idea es dar ese tipo de acompañamientos. A mí me encantaría decirle, bueno, mañana salen 3 compañeros y vamos mañana a hacer tal cosa. Para que nosotros logremos eso, hay una palabra clave, que es organización. O sea, no nos inviten o no nos convoquen el viernes. Somos una institución pública, entonces tenemos recursos limitados, mucho trabajo y condiciones. Pero si usted nos dice, vea, se va a hacer una mesa de trabajo en la municipalidad de tal para ver estos temas y quisiéramos la opinión, sin adelantar criterio, de Setena en estos temas, nos ayudan. Con mucho gusto. Estoy seguro que habrán los recursos para ir, estarán los compañeros y yo hablo en nombre del secretario general, evidentemente no soy yo, pero el secretario general es ese tipo de proyectos, ese tipo de acciones que sirven. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos facilitan el día de mañana evaluar proyectos. Hace poco más de un año el ICE presentó un proyecto, o empezó en el análisis de un proyecto para colocar, estas torres eólicas, las eólicas en el mar. En toda la zona sur, todo el Golfo Dulce y demás, en esa zona se va a instalar un proyecto muy lindo, muy interesante, se pretende instalar un proyecto muy interesante de eólicas en el mar, como hay en Holanda, como hay en muchos otros países, ¿verdad? Pero muy interesante, porque de repente nos llaman y nos dicen, mira que nos gustaría la opinión de ustedes. Así, pero así, la conversación es que queremos hacer esto, que es un tema privado, que es un tema del ICE, pero que va a tener un impacto muy interesante. Y no solo eso, me decía el compañero biólogo que, es que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del apodo, falta de respeto, pero me dice Polanco, se llama Juan Diego, me dice Juan Diego, qué interesante, él es biólogo, me dice, qué interesante porque evaluar un proyecto como esos en el lecho marino no es cosa fácil, no es cosa sencilla. ¡Qué dicha que alguien nos contó! Porque aunque no va a ocurrir ahorita, de hecho todavía están temas de estudios, cuando eso venga, ¿qué hacemos? Ya empezamos a pensar cómo hacerlo, qué tipo de estudios, cuál bibliografía, a quién le preguntamos qué tipo de estudios se podrían pedir, porque no es lo mismo que hacer un puente. Estamos diciendo que se va a colocar y que es a lo largo de eso, cuánto impacta en el lecho marino. Entonces ya se convierte en no solo les ayudamos, sino a nosotros nos ayudan, porque el día de mañana tenemos una perspectiva de qué se viene y cómo poder estudiarlo, cómo poder evaluarlo. Entonces, igual, organización, un correo, una solicitud, desde Setena siempre va a haber la disposición mientras tengamos el tiempo para poder organizarnos. Y de ahí creo que no habría ningún problema. Muchísimas gracias, de verdad, por última vez, muchas gracias por la invitación al colegio, muchas gracias a la comisión, incluso a Setena, a Mario, que es una persona que estimo muchísimo y que de alguna manera se vio involucrado en que yo estuviera ahorita aquí, y ojalá que pueda colaborarles el día de mañana en otra cosa y para servirles siempre desde la institución. Ahí tiene mi correo y lo que necesiten, pues para servirles. Que tengan un bonito miércoles y que el resto de la semana la pasen muy bien. Permiso. Mucho gusto.